Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. Vamos a empezar hoy con un ciclo de 3 reuniones donde vamos a introducir un poco algunas de las ideas de Trotsky, ¿no? A los desarrollos de la teoría marxista hechos por Trotsky, sobre todo en lo que hace a la teoría de la revolución y algunos otros aspectos que vamos a tocar. La primera reunión, la de hoy, va a ser un poco de puente entre Marx y Trotsky. De hecho, algunos de ustedes estuvieron haciendo y todavía van a tener una reunión más sobre a partir de los videos basados en el manifiesto comunista de Marx ha vuelto. Entonces me parecía lo mejor empezar con el quinto capítulo o el bonus track de Marx ha vuelto, donde se produce la conversación entre Marx y Trotsky, y después continuar hoy mismo reflexionando y conversando a partir de la lectura. Espero que algunos de ustedes hayan podido hacerla, si no vamos a ir ayudándonos entre los compañeros del balance que hace Trotsky respecto del manifiesto comunista. Ese texto del año 1937, a 90 años del manifiesto comunista, donde vamos a pensar el pasaje de una época histórica a otra entre dos de los más grandes revolucionarios marxistas que han existido, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar hoy. La segunda reunión el jueves nos vamos a meter con una introducción a la teoría de la revolución permanente. Para eso ustedes tienen 2 textos para leer, sobre los cuales vamos a poder conversar, para tratar de ver cómo es la teoría que la formuló Trotsky y algunas discusiones. Y por último, donde tenemos que terminar de quedar el día, que hacemos la tercera reunión. Ahora les comento las variantes que hay para que resolvamos entre todos. Vamos a trabajar un texto menos quizá conocido, que se difunde un poco menos, que se llama El marxismo de nuestra época, que escribe Trotsky en medio de la gran crisis del 30 y de la circunstancia que lleva a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en esa situación de crisis vamos a ver algunas cuestiones que están en ese texto que me parecen importantes para tomar como analogía para pensar el mundo contemporáneo. Entonces, digo, hay acá compañeros que han leído más sobre Trotsky o que han leído a Trotsky, compañeros que recién se están introduciendo a sus ideas, así que vamos a tratar de hacer que esto sea lo más comprensible posible para todas y todos los compañeros y que se puedan llevar algo para tratar de seguir profundizando en la teoría y en una obra de un autor que es muy vasta. Nosotros de hecho estamos ahora editando las obras completas de Trotsky ya desde hace algunos años, desde el Seipio de Trotsky que impulsamos el PTS ya desde mediados de la década del 90, ya van 8 o 9 tomos, creo, van crecientes las ediciones que hacemos en común con la Casa Museo León Trotsky, que está en México, la última casa donde Trotsky vivió, y su nieto Seba Volkov, que colabora en este proyecto que estamos teniendo, que es la más ambiciosa publicación de obras de Trotsky en español que hay, ¿no? Donde el año que viene va a ser un punto importante en la historia de la Revolución Rusa, tomando en cuenta los 100 años de la Gran Revolución de Octubre. Así que bueno, están todos en la biblioteca para quien los quiera comprar. Me decía acá el compañero Muralla que le dé una mano están los materiales para el curso, con los textos que vamos a tomar de referencia para las compañeras y compañeros que no los tengan o que no se los hayan llevado, y también la revista Ideas de Izquierda que sacamos todos los meses, que salió muy buena con el debate que tuvimos en sociales con Horacio González, Brunner y María Pía López y otros muy buenos artículos de la revista para las compañeras y compañeros que también quieran. Bueno, si les parece, sin más preámbulo, pasamos a ver los 27 minutos del diálogo, el corto entre Marx y Trotsky, y después volvemos. Bueno, usamos de disparador el corto, el bonus track de Marx ha vuelto, justamente para hacer esta relación entre la época de Marx y la época de Trotsky. Y para empezar por algunos conceptos. ¿Cómo definen Marx y Trotsky el comunismo? ¿Qué es para ustedes?
sería el comunismo? De la opresión. Más científica la definición. La Socialización de los medios de producción. No, eso todavía no. La abolición del Estado. De la propiedad privada. ¿Cómo? Ese es un paso previo a la construcción del comunismo. En un paso final no es la erradicación del Estado. El Estado es la liquidación del Estado es una de las características de la sociedad comunista, pero ¿qué más? La liberación del hombre por el hombre. ¿Cómo? La liberación del hombre. Sí, pero a ver más preciso. Abolición de los medios de producción. De la propiedad burguesa esa es una precondición para el comunismo, pero no todavía caracteriza el comunismo. El compañero que dijo lo del Estado es un elemento, pero ¿qué más no hay en la sociedad comunista? Clases sociales. Clases sociales, o sea, es una sociedad sin qué? Sin clases, sin Estado, sin Estado, sin relaciones mercantiles. Bueno, ¿y en qué nivel se da para Marx y Trotsky? ¿En qué espacio? Internacional. En el espacio mundial, es decir, es un tipo de organización social que solo se puede dar en el espacio internacional. ¿Y qué tiene como precondición, aparte de la abolición de la propiedad privada que se dice en el corto? No, ¿qué elemento muy importante que recorre toda... ¿El poder por el proletariado? No, eso ya dijimos, la abolición de la propiedad privada burguesa, la toma del poder previo por el proletariado. ¿Qué más? Algo muy importante. La explotación hombre por hombre. No, aparte. ¿Eso qué permite? Liquidar la explotación del hombre por el hombre, ¿qué permite? ¿Cómo? La organización de la clase No, eso es previo. Sí, hay algo necesario para que la liquidación de la burguesía nos permite hacer y que permite avanzar hacia el comunismo. Piensen en lo que cuando Marx le pregunta qué es lo más importante que hay a Trotsky. El tiempo. ¿Qué dice el tiempo? Bueno, entonces el tiempo ¿a qué está ligado en el comunismo? ¿A qué? A la reducción de la jornada laboral, la reducción sustantiva de el trabajo no creativo, no transformado en ocio creativo. Entonces ese es un elemento clave, característico. Cuando la burguesía es expropiada, tiene como medida de cuánto se está avanzando en la construcción de una sociedad socialista o comunista, en tanto el tiempo de trabajo se va reduciendo progresivamente. Esa es una medida. Entonces vamos a darle un poco de vuelta sobre estas definiciones. ¿Por qué el comunismo solo puede darse a escala internacional? Porque el capitalismo tiene escala internacional también. Bueno, porque parte de un sistema, está muy bien, que opera a escala internacional. Es decir, si el capitalismo no es una suma de economías nacionales, sino que es un sistema integrado internacionalmente. Es el primer sistema histórico integrado internacionalmente. Aunque el mercado mundial, algo parecido a un mercado mundial, existe desde el siglo XV, esto termina de desarrollarlo plenamente el dominio de la burguesía. O sea que lo que Marx llamaba las fuerzas productivas, y dentro de las fuerzas productivas los medios de producción, no operan solo con una escala local, regional o nacional, sino que operan con una escala internacional. Por ejemplo, a ver, denme un ejemplo de esto, en alguna industria que ustedes conozcan. Un ejemplo de cómo los medios de producción operan a escala internacional. McDonald's. No, McDonald's no puede ser, a ver cómo. Una multinacional. A ver, ¿cómo? ¿Y cómo sería que operan a escala internacional? En diferentes países del mundo y separan en todos los países la producción que tienen. O sea, que en cada país hacen algo, una parte del auto con él. Muy bien, o sea, eso puede ser o no, pero en muchas ramas de producción, efectivamente, la producción de las empresas está integrada. Es decir, por ejemplo, la industria automotriz es característica, en particular con las plantas que están en Argentina, Brasil, aunque esas plantas hacen a veces productos que van a parar a los automóviles que se ensamblan en otros países, por Hay una ley ejemplo. ahora que dice que la mitad del periodo se tiene que producir, ¿no? Bueno, ahora pusieron una ley a favor de las patronales autopartistas locales, con la excusa de defender el trabajo, para decir que si puede ser que no puede ser reemplazada producción de autopartes acá, partiendo de que en Argentina la producción de autopiezas es muy baja en el componente total del auto. Solo hay entre el 25 y el 30%, y en algunos casos un poco menos, del automóvil tiene piezas fabricadas localmente. El resto todo se importa. De ahí que muchos hablen que en realidad la industria automotriz es en gran medida una industria ensambladora.
O sea, las terminales de Ford, de Volkswagen, de Fiat, de Renault, en gran parte ensamblan piezas que importan de otros lados, en especial de Brasil. Por eso es un comercio deficitario, es una industria que tiene una paradoja en sí misma, que cuanto más crece, más déficit crea, porque hay que disponer de más dólares para importar las piezas necesarias para la producción del automóvil. Por ejemplo, en el ciclo kirchnerista, la industria automotriz tuvo su pico histórico en la producción de 1 millón de automóviles internamente, de los cuales 500.000 son para el mercado doméstico y 500.000 se exportan preponderantemente a Brasil, México y otros destinos menores. Ahora, a medida que fue creciendo la producción de 500 a casi 1 millón, y ahora está en unos 600, 700.000, por la caída, por la crisis de la propia economía brasilera, el comercio intra-Argentina-Brasil en la industria automotriz se volvió deficitario. O sea, Argentina tenía que gastar mucho más en la importación de piezas para poder producir. Entonces provocaba déficit comercial, fíjense ustedes la paradoja, el crecimiento de la industria. Se requerían más dólares. En parte, el cepo, cuando le pone el kirchnerismo, tendía a que los dólares que se conseguían vayan todos para conseguir los insumos industriales y no para atesoramiento, por la falta de dólares que creaba una industria que es la más fuerte y la más deficitaria que hay por fuera de la producción agraria en el país. Pero está bien, es ensamblado. Por ejemplo, Volkswagen en Córdoba hace cajas de cambio que van una parte a Pekín. En coches que ensamblan en Pekín se produce acá. Cuando nosotros tuvimos el conflicto de Lear, que es una empresa autopartista, una filial de una empresa norteamericana que hace una autopieza, que son los mazos de cambio de los automóviles de Ford, y que está localizada estratégicamente porque está muy cerca de Ford, para llegar, lo que había hecho la empresa es lograr un acuerdo con el gobierno kirchnerista de que le permita traer esos mismos mazos de las plantas que tenían en Centroamérica y en Filipinas, para de esa manera evitar las consecuencias de la huelga larga. Si nosotros, la huelga, los compañeros y con el apoyo que estuvimos dando durante la lucha, por ejemplo, paralizamos semanas y semanas y semanas la producción de Lear. Ahora, ¿por qué Ford no se quedaba sin mazo de cambio? Por una maniobra que tenían, que era que podían traer los mazos de cambio de otras filiales, ¿está bien? Entonces, la producción es integrada en muchas industrias a escala internacional, donde incluso eso se multiplicó en la década de los 90, es decir, eso es una característica general del capitalismo, que si ustedes estuvieron viendo el Manifiesto Comunista van a ver cómo Marx parece estar hablando de lo que pasó en la década de los 90 en cuanto a un ciclo de internacionalización del capital, donde en particular el ciclo que da origen al capitalismo es el dominio de la producción británica, pero en ese momento todavía no era una producción con componentes en todos lados, sino era un momento donde Gran Bretaña sacaba de las colonias del mundo, lo que llamamos el mundo periférico, pero entonces eran colonias directas, la materia prima, por ejemplo el algodón para la industria textil, y luego utilizaba las colonias también como mercado, donde los productos británicos eran más baratos, entonces iban liquidando las industrias locales. Era el gran productor del textil del mundo, era en ese entonces Gran Bretaña, se lo llamaba el taller del mundo, como ahora se llama China, por el desplazamiento de la industria. Pero ustedes ven, por ejemplo, China no produce para los chinos, China produce en gran medida para el mundo. Ahora están tratando de reconvertir un poco la economía para que produzca algo más para los chinos. Pero si sacan el mundo, la industria que hay en China no tiene ningún sentido. Es decir, la clave es, por ejemplo, toda la industria de la informática, donde están las principales multinacionales de la industria de la computación que están en China, producen pensando en la exportación hacia el exterior. Incluso, y China a la vez es importadora de un tipo de producto que es maquinaria. No tiene una gran industria de maquinaria, entonces le compra a Alemania. La gran burguesía alemana, la exportadora en lo que hace a la producción de maquinaria, tiene un mercado central en China. La caída de economía china, por ejemplo, repercute enseguida en la economía alemana. Es decir, que la interconexión de la economía capitalista internacional, pensarla como un sistema que opera de conjunto a esa escala, sin
donde lo que pasa en un país golpea enseguida en lo que pasa en otro, donde no podemos entender por qué unos viven mejor y otros están peor, sin entender que es un sistema que funciona en esta escala. Es algo central para captar por qué el comunismo puede solo ser un sistema internacional. Es decir, porque partimos de fuerzas productivas que están formateadas por el carácter internacional que tiene el capitalismo. Entonces, superar el capitalismo sin volver atrás, porque Marx no es la vuelta a un sistema precapitalista, sino es partir de lo más avanzado que el capitalismo tuvo, que son fuerzas productivas que operan en el terreno internacional, para que esas fuerzas productivas, en vez de jugar la función de enriquecer el bolsillo de unos pocos monopolios, permitan llegar a esto que señalábamos el comunismo, la emancipación de la humanidad. O sea, Marx señaló que el capitalismo presentaba una contradicción, que es el sistema con mayor capacidad de creación de riqueza que ha habido en la historia, pero las relaciones sociales capitalistas impiden que esa riqueza redunde en el bienestar material del conjunto de la humanidad. Esa es la contradicción básica que el capitalismo tiene. Pero es un sistema que tiene la capacidad de crear riqueza como ningún otro sistema previamente. Pero a la vez produce lo que llamaríamos la distribución desigual, que no es un problema de la distribución, sino del sistema mismo, de las condiciones propias de la producción capitalista. Por ejemplo, hay una ONG que mide la desigualdad social a nivel internacional, que se llama Oxfam, que en 2010 medía que un poquito más de los 300 más ricos del mundo tenían los mismos ingresos que los 3.000 millones más pobres del planeta, la mitad de la población mundial. Ustedes calculen, solo 330 concentran tanta riqueza como 3.000 millones. Bueno, del 2010 al 2015, esos 330 se transformaron en 60. O sea, de esos 330, los 60 que más tienen, ya tienen el mismo ingreso que los 3.000 millones más pobres. Es decir, eso es capitalismo puro y duro, lo que es el sistema, lo que produce. Imagínense, solo con los 60 principales burgueses del mundo que se han expropiado, nada más que 60, se duplica la riqueza de la mitad de la humanidad. Es decir, 60 que los ponemos en un country, que vivan bien, felices, por los siglos de los siglos, con los hijos y todo, sin nada, pero nos expropiamos solo a 60, solo 60, y duplicamos la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad. Es infernal, digo, el nivel de concentración de esa riqueza social. El capitalismo opera a nivel internacional y Marx siempre piensa en la posibilidad del comunismo como dándose a nivel internacional. Ahora, ¿qué había en época de Marx que cambia después con el siglo XX? Bueno, que efectivamente relaciones capitalistas propiamente dichas y por ende proletariado no existía más que en un puñado de países. En los países capitalistas dominantes. Esa es la realidad que vive Marx. Marx no vive una extensión del proletariado a nivel global, sino que vive un proletariado que estaba principalmente concentrado en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en los Estados Unidos, y casi que paren de contar. Proletariado en tanto tal, relaciones capitalistas, o sea, el mundo ya estaba dominado por el capital, pero relaciones capitalistas claramente desarrolladas, la relación capital-trabajo como elemento clave de la economía de las sociedades, solo existía en un puñado de países. Entonces, por eso Marx pensaba que el triunfo de la revolución llevaba al proletariado a controlar los resortes claves de la economía mundial. Es decir, el proletariado triunfaba en Inglaterra, dominaba la mayor potencia capitalista del planeta. Si triunfaba en Alemania o Francia, la segunda y la tercera. Si tenía un poder social para empezar la construcción del socialismo, fabuloso. Ahí ustedes van a ver que en el diálogo, Marx le dice, el proletariado debe hacer una revolución nacional en la forma, pero internacional en el contenido. ¿A qué se refiere con esto? A que aunque el capitalismo es un sistema que opera a escala internacional, su forma de dominación política no es un Estado mundial que no existe, sino son los Estados nacionales. Entonces, la clase capitalista es una clase que no se podría sostener en el poder sin un medio de dominación política. Ese medio de dominación política es el aparato de Estado. Y ese medio de dominación política opera a escala nacional. Es decir, nosotros no podemos decir, tomemos el poder mundial. No,
La clase obrera lo que puede es despojar a la burguesía del poder estatal, quebrar su poder de dominación en un estado determinado y empezar la construcción del socialismo en el estado donde conquista el poder. Pero hasta ahí. Para terminar de triunfar el proletariado, liquidar todos los vestigios del capitalismo, reducir radicalmente la jornada laboral y abrir el camino al comunismo, que requiere que al menos las fuerzas productivas de los principales países capitalistas sean organizadas en forma planificada para satisfacer las necesidades sociales, produciendo una radical caída de la jornada de trabajo y dejar que la población tenga a disposición lo que ahí llamaba el ocio productivo, el tiempo libre para ocupar en el conocimiento del arte, la cultura, la ciencia, que no sea para unos pocos, sino atributo propio de la humanidad. Y terminar con la división del trabajo y la especialización, en donde unos realizan el trabajo intelectual, el trabajo de mando, y otros realizan el trabajo manual, la obediencia respecto del mando. Y nos transformemos en sujetos integrales, donde toda la potencialidad humana que tenemos sea plenamente realizada. Lo que hoy en el capitalismo muy pocos pueden hacer. Marx tiene una definición provocadora donde dice: el fin del capitalismo no será otra cosa que el fin de la prehistoria humana. Para pensar el cambio copernicano, que sería que el grueso de la población mundial que hoy está esclavizada por el trabajo se libere y cuente con acceso directo a lo que hoy cuenta un sector muy pequeño de la población. Por eso dice, abriría lugar una civilización claramente distinta, donde la potencialidad individual de cada uno no estaría bloqueada, sino que estaría plenamente desarrollada. Es decir, que Marx, lejos de ser su idea del comunismo algo que liquida la potencialidad del individuo, al revés, es la precondición para la emancipación de todos, donde la liberación de uno y la libertad de cada uno es la condición para la libertad de todos. En ese sentido, es claramente una crítica radical de todo el pensamiento liberal, que dice que cada uno se las arregla como puede, y entonces los más aptos, los mejores, los más capaces y los que más se esfuerzan son los que triunfan, y el resto son los vagos que no quieren esforzarse, hacer cosas difíciles, que se conforman con el medio, y bueno, y por eso están abajo. Los que triunfan son los talentosos y no explican el mecanismo, el sistema social que hace que unos ganen y otros pierdan, porque son siempre los mismos, los grupos determinados que se benefician de esa relación. Bueno, Marx ya previamente explica cómo esa desigualdad que mencionaba anteriormente se genera en el proceso de producción mediante la apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas, el trabajo no pago del obrero. Es decir, todas las teorías sociales ya del siglo XVIII y XIX explican que hay desigualdad. Eso es elemental, que hay desigualdad, que unos tienen más, otros un poquito menos y otros menos. La cuestión, lo que hace específico Marx, es explicar cómo se genera esa desigualdad, cuál es el mecanismo que produce y reproduce la desigualdad, ¿no? Entonces, identificar al capitalismo como un sistema de explotación no es un adjetivo que cuando me enojo le digo a mi patrón, explotador, ¿está bien? Sino que estoy diciendo científicamente lo que el patrón hace conmigo. El patrón tiene su ganancia a partir de apropiarse del trabajo no pago que yo genero, que no es la parte del valor que no está contenido en mi salario. Todos los días cuando un obrero entra a trabajar, deja 3 o 4 horas de su trabajo de forma gratuita en manos de su patrón. De esa plusvalía, de ese trabajo no pago del obrero, es de donde surge la ganancia capitalista. El domingo estaba viendo la entrevista de Fantino con el Pollo Sobrero, y yo le decía, la plusvalía, Pollo, dale, no le salió. No le salió, le decía, si te lo ganaste honestamente, no se le dijo unas cosas, no marxistas por lo menos, que eran chocantes, el compañero Sobrero. Pero era una linda oportunidad para explicarle la plusvalía sencillamente y dar cuenta de la desigualdad social, ¿no? De cuestionar lo que el capitalismo naturaliza. Que entre capital y trabajo hay una relación igualitaria, porque uno paga el salario y el otro vende su fuerza de trabajo. Entonces, ¿dónde está la trampa? Bueno, justamente el gran aporte, en este caso, de la relación capital-trabajo de Marx y del marxismo, es señalar cómo en esa relación de aparente equivalencia se encubre una relación donde cuando te compran tu fuerza de trabajo, ellos lo que están adquiriendo es la capacidad de quedarse con parte de tu trabajo sin retribuir, trabajo gratuito. Vos creás en la jornada laboral más valor del que está contenido en tu salario. Si no fuese así, el capital no se incrementaría.
El aparente misterio teórico de por qué si uno invierte 100.000 espera salir con 120.000, Marx lo resuelve. Eso hasta ahí no tenía ninguna explicación científica, teórica. Entonces cuando ahora ustedes lo miren al patrón a los ojos y le digan, vos sos un explotador, y se enoje, le digan, no, yo te estoy diciendo la verdad científica. Si no te gusta, es otra cosa. Pero vos tenés tu ganancia, explotarme a mí. Sepamos que es así. Yo te discutiré cuando te pido aumento que me explotes un poco menos, pero no más que eso. Si hay relación capital-trabajo, es eso lo que sucede, ¿está bien? Y esa es la base sobre la cual se articula y se organiza el sistema social. Decíamos, no se podía otra cosa que pensar que la toma del poder del proletariado lo acercaba al control de las economías más poderosas del planeta. Esa era la realidad. Y de hecho, Marx no ve grandes revoluciones. O sea, ve un momento, poco después de editado el Manifiesto Comunista, las revoluciones de 1848, de las que ahí se habla, el momento en que toda Europa se levanta, la llamada Primavera de los Pueblos, donde en Francia, en Alemania, en los distintos estados que formaban parte del aún no existente Estado Nacional, sino la Confederación Germánica, en los austríacos, levantándose contra el Imperio Austrohúngaro, los húngaros pidiendo la libertad nacional, los italianos luchando por la emancipación de las monarquías, de los gobernantes absolutistas, Polonia luchando por su unidad. Parecía que en unos primeros meses de 1848 toda Europa se levantaba en revolución en contra de los más conservadores, de los más reaccionarios. Bueno, ese proceso más o menos culmina a fines de 1850 y no culmina con triunfos revolucionarios. O sea, la reacción se reordena y en ese sentido no se da la liquidación en su primer gran crisis del capitalismo. En 1846-47 hay una gran crisis, tipo la que ahora tiene el capitalismo mundial, peor, cierran las industrias, cierra el comercio, hay millones desocupados en todos lados, y eso fue el fermento de la ola revolucionaria de 1848, que Marx ve, participa, aunque las ideas que él señala en el manifiesto no tienen influencia directa. En ese proceso es la primera vez que el proletariado lucha directamente contra la burguesía, en las barricadas de París en junio de 1848, donde el proletariado es aplastado después de 5 días de terribles combates. La represión mata a 3.000 obreros de los que estaban en las barricadas de París. Es el momento donde el proletariado ensaya su grito dictadura del proletariado. Nuestro gobierno va a ser sin la burguesía. No con la burguesía contra los tiranos, como venía siendo hasta ahora, sino ya sin la burguesía, independientemente de la burguesía, ¿no? Y bueno, y Marx escribe esos maravillosos textos como son el 18 Brumario de Luis Bonaparte y las luchas de clases en Francia, sobre este gran proceso revolucionario, ¿no? Tal como se da en Francia y en Alemania, que es donde participan más activamente él y Engels. Engels va a ser artillero en el proceso de la revolución y un protagonista activo, bueno, los dos, hasta que es conjurado ese gran proceso revolucionario. Y después Marx ve guerras civiles, como la Guerra de Secesión norteamericana, donde se termina votando la enmienda de abolición de la esclavitud, y la Comuna de París, la primera forma de gobierno obrero de la historia, en 1871. Y después paren de contar, no ve más revoluciones y un protagonismo revolucionario del movimiento obrero. ¿Por qué? Bueno, si tuvieron posibilidad de leer el texto a 90 años del Manifiesto Comunista, ahí Trotsky da una explicación. A ver, ¿quién masticó esa explicación? ¿Qué dice? ¿Cuál fue el gran error de Marx en el Manifiesto Comunista? Que no veía que se reconfiguraba el capitalismo. No, es brutal Trotsky, le hace una crítica más dura en cuanto a pronóstico político. ¿Qué dice? ¿Qué se confunde Marx? Dice que confunde los dolores de parto del capitalismo industrial con su agonía. Dice, Marx decía que se estaba muriendo el capitalismo, no, dice, era el parto del capitalismo industrial, nada más y nada menos que confunde el parto con su agonía. Dice en 1848, porque Marx efectivamente veía que esa crisis podía llevar al poder al proletariado y liquidar el capitalismo a escala europea y por ende a escala internacional. Entonces Trotsky dice, no, en realidad lo que vino después fue un gran despliegue del capitalismo industrial. Frenada el proceso revolucionario, el capital se expandió mucho más fuerte por toda Europa, ¿está bien? Tiene un ciclo de expansión. Y por eso no hay grandes revoluciones, porque cuando el capital está en ascenso, son momentos en donde los levantamientos revolucionarios bajan. De hecho, cuando Marx escribe que el momento revolucionario pasa a mediados de 1850, dice, no, acá la economía empezó a cambiar.
dice, acá se empezó a estabilizar, entonces las clases sociales que antes estaban insubordinadas, ahora quieren estabilidad. Las clases medias empiezan a ver que pueden hacer negocio y dejan de rebelarse. Entonces quieren estabilidad, paz social. Y el capital se despliega en esos momentos. Los momentos de auge económico del capitalismo, en general, no tienden a haber levantamientos revolucionarios, porque crea la ilusión de que todo el mundo puede progresar de la mano del dominio del capital. ¿Está bien? Aunque el grueso de los recursos que se obtienen en los momentos de auge son claramente para los capitalistas, y los obreros tienen algunas migajas que en la próxima crisis las pierden, que es la dinámica histórica que presenta el sistema. Entonces, Marx no ve esas grandes revoluciones y Trotsky ve pocas revoluciones, y Trotsky le marca ese cambio le dice esa frase bien dura sobre el manifiesto comunista, y agrega, dice, Marx sobreestimó el poder de organización y la fuerza de la clase obrera y subestimó la fuerza que tenía el capital para seguir desarrollándose, en 1848, nada más y nada menos que en el manifiesto comunista. En realidad profundiza una reflexión que ya habían hecho los propios Marx y Engels, donde ellos, en prefacios posteriores al manifiesto, dicen, bueno, nosotros no vimos esto, nos equivocamos en esto, etc. Partiendo que el manifiesto comunista tiene una serie de definiciones y adquisiciones para la teoría de la clase obrera que mantienen enorme vigencia, que es lo que con Trotsky empieza el texto. Pero antes de meternos en eso, veamos, ¿qué les parece que cambia entre la época de Marx y comienzo del siglo XX? Y algo dice Trotsky en el diálogo que se hace en la película. Pero la guerra mundial es expresión ¿de qué? El imperialismo. Del imperialismo. ¿Y qué es el imperialismo? ¿Cómo definen ustedes el imperialismo? Es una época donde hay más pluralidad en cuanto a las economías industrializadas capitalistas. A ver, no, la definición de Lenin del imperialismo, ¿quién lo sabe? dice que es una etapa parasitaria del capitalismo? No, a ver, la definición precisa, el folleto famoso de Lenin, ¿cómo se llama? Fase superior. El imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Y qué quería decir eso? Algo de lo que dice el compañero, sí, pero a ver, ¿qué quiere decir? Invadiente con el capital, con la economía, toma el territorio, se queda en el país a colonizarlo. A ver, no, ¿qué cambia respecto del periodo anterior, del siglo XIX? O, digamos, a fines del siglo XIX, ¿qué cambia de lo que había sido la característica del capitalismo desde sus orígenes? Se expandía, siempre lo que tenemos, pero cuando Sí, siempre el capitalismo operaba a escala internacional, eso ya estaba en los orígenes. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué empieza a ver ahora que antes no había? Que pasa del libre mercado al monopolio. Hay una consolidación del poder de los monopolios, fusión del capital bancario y del capital industrial, ¿y qué más? ¿Qué pasa en la periferia? ¿Qué cambia en la periferia? ¿Qué empieza a ver ahora que antes no había? ¿El desarrollo de las colonias? No, ya estaban las colonias, ya eran colonias. Pero el desarrollo industrial. A ver, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? El desarrollo de la clase. Cuando, por ejemplo, las colonias africanas o americanas habían vías férreas, antes no las había, eso lo hizo el mismo imperialismo. Sí, ¿qué más? ¿Cómo se llama eso? La división internacional del trabajo, ahí. La División Internacional del Trabajo existió siempre. Lo que pasa es que ¿qué cambia la División Internacional del Trabajo? ¿Qué pasa ahora en las colonias que antes no había? ¿Qué se hace? ¿Se proletarizan por qué? Para que se proletaricen, ¿qué tuvo que pasar? Una industrialidad. Una industrialización. ¿Y cómo se hace industrialización? ¿A partir de qué? De sustituciones de importaciones. De entrada de capital. No, antes de la sustitución de importaciones. ¿Qué hay? Inversión. Inversión, es decir, ¿cómo se llama eso? Exportación de capital. Exportación de capital. Es decir, antes las metrópolis centrales, Inglaterra, usaba las colonias como fuente de materias primas, de donde sacaban las materias primas, y por eso necesitaban colonias para quedarse con el caucho, para quedarse con el algodón, para quedarse con el café, con lo que fuera, y le vendían los productos que hacía la industria en la metrópoli. ¿Está bien? Era mercado y fuente de materias primas. El cambio es que ahora se exporta capital, se abren fábricas también en los países de la periferia, en algunos de los países de la periferia. En gran parte, costo más barato de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Pero se exporta capital. Y entonces lo que no era una realidad histórica en vida de Marx pasa a ser una realidad histórica en vida de Lenin y Trotsky. Es decir, se desarrolla el proletariado también en las sociedades periféricas, en las colonias y las semicolonias.
Por ejemplo, Rusia, de la cual vamos a hablar la semana que viene, la vez que viene, el jueves, nos vamos a detener mucho más. Rusia no tiene un desarrollo endógeno de su burguesía. O sea, la industria no son burgueses rusos abriendo fábricas como fue en Inglaterra, como fue en Francia, como fue en Alemania. No, es capital británico y francés abriendo fábricas en Rusia. El proletariado ruso es hijo de la exportación de capitales inglés y francés. El proletariado argentino, en gran medida, es hijo de la exportación de capitales. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera gran industria que se desarrolla en el país? La más importante después de la más artesanal, si se quiere, de los saladeros, etc. ¿Cuál es la primera gran industria más o menos moderna que hay en la Argentina? Ferroviaria. No, los frigoríficos, muy bien. ¿Y los frigoríficos eran propiedad de quién? Ingleses y norteamericanos. Ingleses y norteamericanos. Es decir, que el surgimiento del proletariado de la carne en Argentina, ustedes lo pueden ver ligado al proceso de exportación de capitales. Directamente, habrían frigoríficos acá. El Swift y el Armour, por ejemplo, en Berisso, de los primeros frigoríficos que se abren en Rosario, en Avellaneda, etcétera, etcétera, que da una enorme industria de la carne en Argentina, que está presente como industria muy importante hasta la década del 50 prácticamente en el país, como una de las grandes industrias de los grandes frigoríficos, ¿no? Bueno, eso se reproduce en un montón de países. Hay un montón de países donde el capital se exporta y surge proletariado. Y entonces, el primer lugar donde esto se da, se ve y se empieza a pensar es justamente Rusia, que era un estado muy contradictorio, porque era su economía ya capitalista, pero las formas políticas que predominaban en Rusia eran absolutistas, es decir, heredadas del feudalismo, el zarismo. Había un zar, que era una suerte de rey de toda Rusia, pero más que un rey, que era un régimen, se lo llamaba la autocracia, porque todo el poder estaba concentrado en el zar. Donde, si en Francia la monarquía había sido abolida originalmente con la revolución de 1789 y liquidadas las relaciones feudales y el absolutismo había sido barrido en gran parte de Europa, en Rusia todavía subsistía un tipo de estado que se llama absolutista, que concentra el poder absoluto. Pero era un poder regional importante, o sea, era atrasado desde ese punto de vista, no había tenido revolución burguesa triunfante, no se habían liberado las fuerzas productivas, sino que tenía un estado enorme que concentraba gran parte de todos los recursos económicos de la sociedad, un estado de tipo hipertrofiado. Entonces la burguesía rusa no podía crecer tampoco, la burguesía interna, los burgueses rusos, porque el Estado se quedaba con prácticamente todos los recursos. Entonces era una burguesía raquítica, limitada, chica, no fuerte. O sea, esto es muy interesante porque los marxistas no pensamos que todos los países siguen un mismo patrón de desarrollo. No es que todos los países van a tener el desenvolvimiento de Inglaterra, o de Alemania, de Francia, sino que va a ser Trotsky quien va a formular más claramente lo que él llama la ley del desarrollo desigual y combinado. Es decir, que los países siguen un tipo de desarrollo desigual, pero usa el término combinado para decir, es decir, algunos son avanzados y otros son atrasados, para decir que aún en los países atrasados se da la combinación de lo más adelantado y lo más atrasado, que no hay que verlo de una manera unilateral. Por ejemplo, en Rusia la industria era muy moderna, el país era atrasado de conjunto, la agricultura funcionaba como 3 siglos atrás, pero la industria estaba muy avanzada y las ideas del proletariado eran avanzadísimas. Surge con lo más avanzado del debate socialista de la época el proletariado ruso. O sea, fíjense ustedes, la primera generación de proletarios ya tiene un nivel de conciencia de clase enorme. Y de hecho, va a ser ya los descendientes de la primera generación los que van a llevar adelante la primera gran revolución rusa en 1905, que cambia la forma de pensar de todos los marxistas hasta ese momento. Si ahí ustedes prestaron atención cuando Marx conversa con Trotsky, él dice: yo pensé que en Rusia podía haber una revolución sin pasar por el calvario del capitalismo. Y efectivamente, había un movimiento revolucionario contra el zar que se llamaban, en castellano, populistas, en ruso los narodniki, que tenían distintas formas de lucha, incluso el terrorismo individual. Se organizaban, por ejemplo, para matar a los funcionarios del zar, a los ministros del zar, que eran odiados. El zarismo era una dictadura brutal, ahogaba todas las formas de la vida social y política, es decir, a los opositores los encarcelaban y los mataban. Tenían el servicio secreto del zar, era famoso, se llamaba la Ojrana, infiltraba a todas las organizaciones opositoras, incluso los bolcheviques, el gran partido revolucionario que surge en Rusia,
tenía a su jefe parlamentario como un infiltrado zarista. Cuando hacen la revolución y toman el poder, descubren los documentos centrales, los documentos que tenía la policía secreta, y dicen, pero este era un infiltrado del zar. Y Lenin dice, bueno, está bien, no nos lo sacamos de encima, pero le hicimos hacer muy buenos discursos y ayudó a difundir mucho nuestras ideas entre el proletariado. Dice, Bueno, pero eran así. De hecho, cada grupo comunista que surgía, cada grupo revolucionario que surgía, sacaba 2 o 3 periódicos y los agarraban, los encarcelaban, no tenían que fugarse al exilio. Esa era la vida de los revolucionarios en Rusia y lo que tuvo que enfrentar el origen del movimiento obrero. Entonces los Narodniki eran revolucionarios muy valientes. El hermano de Lenin era uno de ellos. Un sector llevaba adelante métodos del terrorismo individual, es decir, opinaban que matando a los opresores resolvían el problema. Los marxistas se hicieron en Rusia debatiendo contra los populistas, diciendo que un ministro se reemplazaba por otro, que eso no servía para nada y que la energía y el valor que tenían en enfrentarse a la fuerza del zarismo había que desplegarlo en organizar al proletariado para hacer una revolución de masa. Que el terrorismo individual no tenía, no lograba el objetivo que quienes lo practicaban decían que llevaban adelante. El anarquismo también tuvo muchos grupos que protagonizaban el terrorismo individual, y después corrientes ya más avanzadas del siglo XX que se reivindicaban marxistas también practicaron formas del terrorismo individual, que eran formas de terrorismo contra las cuales el marxismo discutía, que no tenían nada que ver con las formas del terrorismo del ejército islámico, por ejemplo, que agarra y mata a mansalva a la población civil. Te dice, como sos occidental, aunque seas pobre, rico, lo que sea, vamos y hacemos volar 3.000 personas. O Al-Qaeda cuando voló las Torres Gemelas y mató 5.000 tipos, la mayoría de los cuales eran mozos, laburantes, etc., y no al centro del poder. Esto se ejercía sobre la figura física de quien encarnaba el terror. Iban y mataban a un ministro zarista o a un gran represor de la Ojrana. ¿Está bien? Aún así, los marxistas discutían que esta táctica no era conveniente en la lucha por la emancipación, que no reforzaba la conciencia de la clase obrera de que tenía que organizarse y luchar, sino que creaba la idea de un hombre valiente y decidido que resolvía por la clase obrera y que podía resolverle los problemas. No daba conciencia de la fuerza al proletariado y además derrochaba la energía de los grandes revolucionarios. Entonces Marx dialogaba con los Narodniki, se escribe con una gran revolucionaria que después se va a hacer marxista, que es Vera Zasulich, y le dice, bueno, a ver, puede haber una revolución campesina. Como las formas de propiedad en Rusia se basan en la aldea comunal, no hay una forma clara todavía de propiedad capitalista en el campo. Si Rusia hace una revolución y en Occidente también se da, Rusia puede organizar sobre esa base la producción colectiva sin necesidad de pasar por el capitalismo, escribió Marx. Si la revolución en Rusia contra el zarismo, millones de campesinos se levantan, liquidan a los terratenientes, liquidan al zar y toman el poder, pueden organizar colectivamente la producción sin pasar por el calvario capitalista. Dice, siempre claro está, dice que esa revolución ayuda al levantamiento en Occidente. Por eso está muy bien cuando Marx dice, Rusia, la cuna de la reacción, una revolución acá. Ese asombro tiene que ver con cómo era visualizado el zarismo, pero al final de su vida, es cierto, Marx dice, a ver, veamos si los populistas lo hacen. Ahora, entre esa carta de Marx y Trotsky y Lenin, ¿qué se da? Un cierto desarrollo del capitalismo en Rusia. Un cierto desarrollo del capitalismo en Rusia y por ende del proletariado ruso, que permite el surgimiento del marxismo en Rusia. Hecho, en general, los fundadores fueron ambos expopulistas, Plejánov y Vera Zasulich, pero que rompen en esta enorme batalla política. Si el nuevo proletariado que estaba surgiendo de la mano del desarrollo del capitalismo en Rusia, un desarrollo no endógeno, sino producto de la exportación de capital, iba a desarrollar un movimiento revolucionario centrado en el proletariado. Esa es la carta de fundación del marxismo ruso, la pelea contra los populistas. Que se basaban en que ellos pensaban que podían ir a levantar a los campesinos. Hay enormes tragedias que viven muchos de los populistas, porque muchos de ellos eran jóvenes estudiantes que se iban a vivir a las aldeas y en las aldeas lo reconocían enseguida, decían, este no es aldeano, y lo denunciaban al zar y chao. Pero se iban a levantar al pueblo ruso con enorme energía y valor revolucionario que tenían. Dejaban todo para tratar de desafiar a un régimen que era terrible, que era odiado por todos, no solo los socialistas, sino los demócratas del mundo odiaban profundamente todo lo que encarnaba el zarismo en aquel entonces. Entonces era un tipo de Estado particular, pero es la primera vez donde vemos esto que después va a ser característico del siglo XX, ¿está bien?
esto que va a ser característico de nuestra época, que es que al extenderse el proletariado, la posibilidad de una revolución liderada por la clase obrera que quiebre el poder del Estado burgués deja de ser un patrimonio de los estados capitalistas avanzados y pasa a ser una posibilidad real para el conjunto de la clase obrera mundial, ¿no? Esta es una cosa del cambio de época enorme. Un autor llamado Alain Brossat, que era trotskista, decía que la época de Marx es una época del ya no de las revoluciones burguesas y el todavía no de la revolución proletaria, que esa es la característica de la época que vive Marx. Ya no vamos a ver revoluciones como la francesa o como la inglesa, donde la burguesía lideraba a todo el pueblo, lo armaba incluso para barrer con todos los vestigios del feudalismo. Ya eso no, 1848 muestra que eso pasó, que la burguesía prefiere darse vuelta antes que armar al pueblo, porque ya está desarrollado el proletariado y el proletariado lo puede pasar por arriba. Entonces la burguesía no quiere más revoluciones, pero es el todavía no de la revolución proletaria. El proletariado se muestra todavía inmaduro para poder hacerse del poder. La época del imperialismo, además de por la exportación de capitales, se va a caracterizar también por el hecho de que el mundo está repartido. Es decir, las grandes potencias que surgieron inicialmente como potencias capitalistas controlan todas las colonias. Y entonces, esa definición, ¿por qué es importante? Porque las nuevas potencias que quieren emerger lo tienen que hacer desplazando a las potencias anteriores. ¿Y cuál es el gran país capitalista que llega tarde al capitalismo y que tiene que hacerse un lugar a los codazos para conquistar territorio? Alemania. Alemania se desarrolla tardíamente, agarra la segunda oleada de la revolución, o tercera, dicen algunos, de la revolución industrial. Tiene su gran desarrollo después de 1870 en adelante, cuando se constituye como Estado nacional desde arriba. No ve el triunfo de una revolución interna, sino que el propio Estado hace reformas para evitar la revolución y va haciendo una paulatina transformación capitalista. Pero tiene un desarrollo industrial furibundo, rápido, donde utiliza lo que se llaman las ventajas del atraso. No tiene que renovar maquinaria que no existía, sino implementa ya directamente los nuevos conocimientos técnicos en su industria y se transforma en un gran Estado. Ahora, Alemania, para poder seguir avanzando, ¿qué tenía que hacer? Sacarle colonias a Francia, sacarle colonias a Bélgica, sacarle colonias a los británicos. Y esa es la base de la Primera Guerra Mundial. Esa es la base de la Primera Guerra Mundial. Una lucha interimperialista por el reparto del mundo colonial. Cada uno quiere desplazar al otro. Mejor dicho, frente a una Inglaterra que empezaba a decaer en su papel dominante, surgen quienes quieren reemplazarla. Y para reemplazarla, ¿qué necesitan? El control del territorio. Y ese territorio que estaba ya ocupado. Por eso la guerra. Por eso la guerra, por eso la situación de guerra. En 1890, el marxismo estalla en una gran discusión sobre qué significaba la nueva época capitalista. Estaban los que van a ser llamados revisionistas, con un dirigente alemán que había sido secretario de Engels, que se llamaba Eduard Bernstein, que decían: el capitalismo en su madurez es más sosegado, es más apacible, no necesitamos de la revolución. Dejémonos de esas cosas que decimos y que no tienen que ver con nuestra práctica. Nosotros luchamos por reformas todos los días y en esas reformas el capitalismo solo va a ir evolucionando hacia el socialismo. Bueno, le discuten toda otra ala. Kautsky en ese momento lideraba parte del ala que se autollamaba ortodoxa, y sobre todo una gran revolucionaria polaca, pero que actuaba en Alemania, que es Rosa Luxemburg, que le dice: tiene razón, el mundo capitalista ha cambiado, ahora hay monopolios, los transportes son más modernos, etc. Pero al revés que Bernstein, el capitalismo se vuelve más catastrófico, no más apacible. Bueno, esa polémica que recorre al marxismo sobre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX lo resuelve la Guerra Mundial. Es decir, la mayor catástrofe de la historia del sistema capitalista hasta ese momento, que es la Primera Guerra Mundial, una matanza terrible, infernal, que golpea sobre todo a Europa, pero en una guerra que es todavía más de campo de batalla y menos de la población civil, aunque hay grandes ataques a la población civil, pero sobre todo todas las escenas de barbarie son las escenas de las batallas, con jóvenes que mueren a uno y otro lado de la trinchera. No sé si tuvieron oportunidad cuando en 2014 se dan los 100 años de la guerra, que bueno, se publicaron muchos libros, documentales, etcétera, de ver lo que fue, por ejemplo, la batalla de Verdún, donde durante meses avanzan 100 metros
donde mueren cualquier cantidad de franceses, del otro lado los alemanes mueren cualquier cantidad y otra vez de la trinchera a la trinchera, el uso de las armas químicas que se usaron generalizadamente en la Primera Guerra Mundial, bueno, y una matanza generalizada de la juventud de esos países que termina en una gran oleada revolucionaria. De hecho, la Revolución Rusa, en lo concreto, aunque hubiese podido tener una dinámica de desarrollo sin la guerra, la Primera Guerra exaspera la miseria de las masas que están cansadas de morir en los campos de batalla por nada, o por el poder del zar. O sea, primero van contentos y después dicen no. Y lo dice Trotsky cuando está en los 90 años, dice, esto en Marx no estaba todavía plenamente claro porque Marx no había visto el desarrollo del dominio de los monopolios y el imperialismo. Si bien, discutiendo sobre la dominación británica en la India, sobre todo al final, y la dominación de Irlanda, señalaba los crímenes coloniales. Y en el caso de Irlanda, le decía a la clase obrera británica, dice, si ustedes no apoyan a Irlanda, son unos canallas. Ningún pueblo puede ser libre oprimiendo a otro. Pues simpatizaba parte del proletariado británico con la causa colonial de su propia burguesía. Entonces Marx le decía, ningún pueblo será libre oprimiendo a otro. Por ende, el proletariado británico tiene que ser fanático de la independencia irlandesa. Bueno, en la socialdemocracia alemana, que era el gran partido socialista, marxista de fines del siglo XIX, el emblema que todos querían imitar, el partido que se decía continuador de las ideas de Marx, aunque Marx y Engels, bueno, lo aconsejaban a muchos de sus dirigentes, etcétera, pero era el que organizaba todo el proletariado, que iba ganando cada vez más diputados, cada vez más peso parlamentario. Todo un sector opinaba que el colonialismo era relativamente progresivo, y sobre todo el aparato de las burocracias sindicales que ya se estaban forjando en la socialdemocracia. Y contra eso surgen los marxistas que dicen de ninguna manera, nosotros somos defensores de los pueblos oprimidos. Después de la Revolución Rusa, cuando se funda la Tercera Internacional, la Internacional Comunista dice, no es solo, como decía Marx, trabajadores del mundo unidos, trabajadores del mundo y pueblos oprimidos del mundo unido. Nuestro lugar está en los pueblos coloniales que se levantan contra la dominación imperialista. Es decir, el antiimperialismo pasa a ser una marca, un sello del marxismo revolucionario. Entonces, ¿esto por qué es muy importante? Porque hace a la política. Cuando dos países capitalistas se enfrentan, nosotros, para saber de qué lado hay que estar, tenemos que definir qué tipo de país es y qué tipo de guerra es. Es decir, si un país burgués imperialista enfrenta a un país que puede ser colonial, semicolonial u oprimido, nosotros estamos del lado del país oprimido independientemente de quién lo gobierne y lo defiende. Por ejemplo, en Irak, Saddam Hussein no nos simpatizaba, se caracterizaba por encarcelar, torturar a todo comunista que se le pasase por adelante, ¿está bien? Y ni hablar a las minorías oprimidas de los chiitas o de los kurdos. O sea que era un régimen que nosotros odiábamos. Sin embargo, estábamos incondicionalmente en el campo de Irak enfrentando la invasión de Bush, la invasión norteamericana. O en la guerra de Malvinas, nosotros estábamos por la derrota británica. Denunciábamos a la dictadura por haber hecho una aventura, por haberse lanzado una guerra en forma improvisada, etcétera, etcétera, pero una vez dado el conflicto, nosotros queríamos que pierda Gran Bretaña, no que pierda Argentina. ¿Por qué? Porque el triunfo británico reforzaba uno de los grandes poderes imperialistas del mundo. De hecho, el neoliberalismo no se hubiese asentado sin la victoria de Margaret Thatcher en la guerra de Malvinas. En ese sentido estamos en las antípodas de los liberales que en Argentina dicen, gracias Margaret Thatcher, nos trajiste la democracia. Gracias que ganaste en Malvinas y entonces cayó la dictadura. No, la dictadura largó Malvinas porque estaba muy acosada por la rebelión obrera y popular que venía habiendo contra la dictadura militar. Y las consecuencias de la derrota argentina, viéndolo al revés, de la victoria de Margaret Thatcher fue asentarla para luego liquidar al proletariado minero británico y para avanzar con la política de privatizaciones y el neoliberalismo, que fue un retroceso del movimiento obrero a nivel internacional, incluso para crear en las masas argentinas, que siempre fueron muy antiimperialistas, la idea de que no se puede enfrentar a los poderes dominantes, la idea de que solo nos podemos arrodillar, por ejemplo, pagarle las deudas usurarias que esos países tienen. Ese es otro rasgo, pero más contemporáneo, aunque ya desde la década de 1820 estaban los préstamos de la Baring Brothers y otras grandes compañías financieras británicas, pero es un rasgo más estructural, digamos, del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX, el papel que los grandes bancos que dominan la finanza hacen mediante el endeudamiento de los estados, como mecanismo de domesticación, subordinación y de extracción de la plusvalía de esos estados, que es nuestra sacrosanta deuda externa.
fenómeno que no es argentino, sino que es común a prácticamente toda la periferia capitalista, donde gran parte de todos los recursos que generan los estados de la periferia van a parar a los bolsillos de los acreedores, ahora llamados fondos buitre. Antes a veces eran los organismos internacionales los que aplicaban la deuda directa, el FMI, el Banco Mundial, o la gran banca internacional, que fue acreedora de nuestro país y que por métodos totalmente fraudulentos inflaron una deuda que hasta el día de hoy pesa sobre la economía nacional como una gran hipoteca. Entonces, esta distinción, digamos, entre países opresores y oprimidos es muy importante. Si se enfrentan dos países imperialistas, nosotros decimos que pierdan los dos. Que el proletariado aproveche y se levante contra su propia burguesía. Ahora, si se enfrenta un país imperialista como uno atrasado, nosotros le decimos al proletariado de ese país atrasado, enfrente a su propia burguesía y defienda la causa colonial. En Argelia, por ejemplo, la lucha de los trotskistas franceses era a favor de la independencia de Argelia contra el Estado imperialista francés. Y se organizaban, por ejemplo, para bloquear los trenes que mandaban las tropas a Argelia. El Partido Comunista, ya estalinizado, reformista, decía por la paz. Nosotros estábamos por la victoria de Argelia. En Vietnam, por la victoria de Vietnam contra los Estados Unidos. Y gran parte del movimiento antiguerra fue impulsado por los trotskistas norteamericanos en aquel momento. Por la derrota de su propio Estado, por la derrota del propio imperialismo. Entonces esto es muy importante para la política que tiene que tener el proletariado, esta distinción entre países opresores y oprimidos. Entonces, si ustedes quieren resumir, la época imperialista tiene 5 características según Lenin: fusión del capital bancario industrial, exportación de capitales, un mundo ya dividido, la división en países opresores y oprimidos, perdón, 4 son los rasgos que marco, la división de los países entre opresores y oprimidos. Esos son elementos claves que tiene, y la concentración, el dominio de la economía en manos de grandes monopolios. Son las características de lo que llamamos la etapa superior del capitalismo. Desde ya, el imperialismo se ha metamorfoseado desde su origen hasta la actualidad, pero seguimos viviendo en la época capitalista del imperialismo, que no es que hay un solo Estado imperialista, es para caracterizar algo que no es meramente una política de un Estado, sino un dato estructural de la economía mundial. ¿Por qué hay imperialismo hoy? Bueno, porque sigue habiendo países donde la concentración del poder de algunas multinacionales y monopolios succionan la riqueza social que se genera en gran parte de todo el mundo. Esa es la característica dominante de las potencias imperialistas. Algunos países están ahí en el medio, tienen algunos rasgos, pero no terminan de serlo. Hay una gran discusión ahora en el marxismo y entre nosotros mismos sobre China. ¿Se ha convertido en una potencia imperialista o no? ¿O qué rasgos tiene? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué aspectos sí? ¿Qué aspectos no? Porque tiene una política de gran potencia en algunos terrenos, pero una productividad del trabajo infinitamente menor que de los países capitalistas avanzados y una riqueza per cápita muy baja, que parece africana, aunque el tamaño general de su economía ya la ha transformado en el primer PBI mundial. El Producto Bruto Interno más alto del mundo es el de China. Pero si ustedes la dividen por la cantidad de habitantes, la riqueza de China está al nivel de estados africanos pobres, relativamente, si lo dividen por toda la población. Ahora, si en las regiones más ricas de China ustedes hacen la división, ya no. Ya da un poco la mitad de Argentina, por ejemplo, en el Producto Bruto per cápita. O sea que tiene contradicciones internas enormes, enormes. Tiene elementos sobre cuando trata con otros países, etc. Pero bueno, es parte del debate que hay, porque los fenómenos no cristalizan de una vez y para siempre. La historia es una historia dinámica que va transformando las realidades sobre las cuales uno se choca. Entonces, hay algo que me interesa distinguir, porque el tema que vamos a trabajar sobre todo la semana que viene, que es la revolución permanente, es una creación teórica de Trotsky. Trotsky no recita a Marx, simplemente. Trotsky trata de pensar el mundo que le toca vivir, y al igual que Lenin, que Rosa Luxemburg, que Gramsci, que los grandes marxistas del comienzo del siglo XX, utilizando el arsenal teórico dejado por Marx. Pero no repite, no dice, a ver, como la Biblia, vamos a leer esto que dijo Marx y estaba, no, dice, a ver, ¿qué cambió de lo que dijo Marx en la realidad? Bueno, el mundo ya está concentrado en grandes monopolios, esto no estaba en los tiempos de Marx. El capitalismo ha agudizado todas esas contradicciones, ha desarrollado guerras mundiales, ha desarrollado situaciones que Marx no había visto. Incluso se pregunta sobre la tendencia a si no surgían nuevas clases medias, cómo eso se da en el propio desarrollo capitalista. Bueno, todos los puntos que dice
conversando sobre el manifiesto. Los puntos dicen que el manifiesto fue superado por la realidad histórica, es decir, no hace una lectura libresca del manifiesto, sino que hace una lectura situada, es decir, como revolucionarios, ¿qué tomamos de ahí del manifiesto comunista y qué tiene que ser superado a la luz de los acontecimientos históricos, ¿no? Eso es, metodológicamente, a mí me gusta darlo este texto a 90 años del manifiesto comunista porque es muy importante como nosotros también leemos no solo a Marx sino al propio Trotsky. Nosotros no lo leemos librescamente a Trotsky, no nos interesa ser exégetas de Trotsky, sino nos interesa en tanto teoría revolucionaria formulada ante la realidad empírica que nosotros nos enfrentamos, donde el capitalismo también no es el mismo del que Trotsky luchaba, aunque muchos elementos se mantienen. Por ejemplo, cuando Trotsky discute sobre el manifiesto comunista, dice que esto que formuló Marx tiene una actualidad bárbara, dice la concepción materialista de la historia, dice esto no ha sido superado, adelante. Dice que el manifiesto tiene una sentencia espectacular, que la clase obrera para llegar al poder debe destruir el aparato de poder capitalista. Dice, esto fue una gran conquista de Marx que todos los liberales y reformistas quieren volver para atrás. Detengámonos. En el último tiempo en América Latina, ¿quiénes negaban esta verdad de Marx? ¿La dictadura? No. Último tiempo de América Latina, ¿quiénes negaban que para conquistar nuevos logros el proletariado tiene que destruir el Estado capitalista? ¿Populista? Más que los populistas. Todos. Todos. Lula, Chávez, Kirchner, Evo Morales, Correa, todos. Solo nosotros los trotskistas quedamos diciendo no, el Estado es una máquina que es el poder de la burguesía y van a ver que antes o después se va a volver en contra. Pura ilusión la de ustedes, que usando esa máquina repodrida, por ejemplo, toda la militancia kirchnerista, que la honesta, no la que está con los bolsos en los conventos, sino los jóvenes honestos que empezaron a militar porque querían la unidad latinoamericana, porque no querían enfrentar las corporaciones, o querían más dignidad nacional, mayor igualdad, que creían que eso se hacía del viejo aparato de Estado. Es decir, tenían la ilusión que aliándose con los intendentes ladrones, con los varones del conurbano, con todo el aparato del PJ que fue menemista en su momento y se reconvierte para seguir manteniendo, que desde ahí se podía hacer una transformación favorable al proletariado. Bueno, se están chocando la cabeza con esto. Todos los kirchneristas honestos, no digo los que eran por arribismo, por cargo personal, por acomodarse en un lugar, etc., sino los que honestamente creían, entre comillas, en el proyecto, tienen la cabeza revuelta. El discurso fue mucho más radicalizado, donde Chávez decía más, yo lo que estoy haciendo es el socialismo del siglo XXI. Y ahora, con un solo elemento, caída de los precios del petróleo, y se ve que la situación es terrible. Que ni siquiera aprovecharon esa situación para reconvertir la economía y hacerla menos dependiente de la renta petrolera. No, viven de la renta petrolera, ni siquiera pudieron hacer eso. O sea que lo que los marxistas decíamos en Soledad, no, pero mire, si Venezuela no avanza en liquidar el poder del Estado burgués y construir otro tipo de Estado, no nos vengan que eso es socialismo. Eso es algún tipo de intervención estatal en la economía capitalista y misiones de asistencia social que, para quienes las tienen, obviamente es un beneficio y no nos oponemos nosotros a que haya conquistas parciales por parte de los sectores populares más oprimidos o de los trabajadores que consigan cosas, pero le ponemos el límite de lo que son, ¿está bien? Bueno, todo eso está en crisis, toda esa forma de pensar. Antes, en la socialdemocracia europea decía lo mismo. Bueno, nosotros estamos haciendo una redistribución del capital hacia el trabajo y van a ver que no hace falta revolución, progresivamente vamos haciéndolo, etc. Bueno, después la socialdemocracia se hizo ella misma neoliberal y aplicó la misma política neoliberal en España y en Francia, los gobiernos socialdemócratas con Felipe González y con François Mitterrand, que Reagan y Thatcher en Gran Bretaña y Estados Unidos, que los conservadores, es decir, hicieron lo que después en América Latina, a comienzos de los 90, va a ser llamado el Consenso de Washington, una serie de reglas en economía que implica una brutal transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados del capital, privatizaciones, flexibilización laboral, desregulación económica, apertura de la economía, etc. Aparte del discurso de Macri, digo, que ahora estamos viendo en vivo y directo, pero hecho por los socialdemócratas, que llegaban al poder, incluso en Francia privatizaban más los socialdemócratas que los conservadores. Se fueron y se los llamó, se volvieron socialliberales, los socialliberales. Así como a comienzos del siglo XX, los propios socialdemócratas, en vez de luchar contra sus gobiernos imperialistas en la guerra, apoyaron a sus propios gobiernos.
y favorecieron la masacre que fue la carnicería imperialista. Es decir, la socialdemocracia alemana, en vez de levantarse y decir, no, el proletariado no va a luchar la guerra de la burguesía, apoyó a la burguesía diciendo, el Estado alemán está agredido, tenemos que apoyarlo, votamos los créditos de guerra y nos vamos a defender de la agresión de los rusos. Los franceses dijeron lo mismo contra los alemanes, los del otro país, y la internacional la segunda internacional se hizo deshecho. Solo una pequeña minoría mantuvo en pie la bandera del internacionalismo, diciendo no, hay que levantarse contra la propia burguesía en el curso de la guerra, y se preparó teórica y políticamente para eso. Ustedes imagínense la tragedia que era ver millones y millones de obreros que antes eran socialistas, ahora enfrentarse unos contra otros en el medio de la guerra. Era un momento terrible para el movimiento revolucionario internacional y para la clase obrera. Pero de los sufrimientos de la guerra parió la Revolución Rusa y todo el movimiento revolucionario alrededor de la Primera Guerra Mundial. Y los que se mantuvieron firmes, como dice Trotsky, aprovechamos la oportunidad. Que está muy bien, dice, nosotros aprovechamos la oportunidad. Se nos presentó ahí la posibilidad de la revolución y no dijimos hay que esperar, miramos para otro lado. La tomamos en nuestras manos. Rosa Luxemburg lo definió hizo una definición sobre los bolcheviques, Lenin y Trotsky, que decía, ellos se atrevieron. Ellos pueden decir que se atrevieron al contrario de muchos otros. Ellos se atrevieron. Ese título le pusieron los compañeros de BPT a una película que hicieron hace algunos años sobre la Revolución Rusa, un documental, donde una partecita, ahí no sé si ven que está caminando Marx y se escucha una voz que dice Trotsky caminaba por Petrogrado, etc. Es la voz de Eduardo Pavlovsky, tomada de la película, que hace un recitado que está muy bueno en la película de los compañeros. Bueno, entonces, digo, esa definición sobre el Estado está en el Manifiesto Comunista. Es decir, que nosotros no opinamos que hay que conquistar el Estado burgués y desde el Estado burgués va a mejorar la situación de la clase obrera. Que nosotros lo que apostamos es un levantamiento del proletariado para liquidar el Estado burgués y para reemplazarlo por otro tipo de Estado. ¿Cómo se llama esa otra forma, ese Estado al que nosotros aspiramos? Dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado. ¿Qué quiere decir eso? La dictadura de la clase obrera sobre la propiedad privada burguesa. Sí, a ver, desarrollen la idea. ¿En qué sentido es dictadura y en qué sentido no? A ustedes, la idea de sentido común de dictadura, ¿en qué les hace pensar? En Videla, ¿en qué más? En Stalin, etc. Bueno, ¿a Marx se refería a eso? No, democracia obrera igual. Una democracia de los trabajadores. O sea, el término dictadura tiene dos grandes acepciones, una política y una sociológica. La sociológica se refiere a qué clase domina. El capital para nosotros siempre establece su dictadura, porque el Estado sirve a la dominación del capital, independientemente si está Videla, si está Cristina, si está Macri o si está Alfonsín. Siempre desde el ángulo social de qué clase domina, hay dictadura del capital. ¿Está bien? Entonces, dictadura del proletariado se refiere a qué clase domina, que el proletariado domina sobre la burguesía. Así como la burguesía usa la fuerza para dominar al proletariado, y si no tuviera el ejército, la policía, los jueces, etcétera, la burguesía cae en 5 minutos, el proletariado lo mismo. Sobre la minoría, que es la burguesía, ejerce su dictadura. No le dice, señor burgués, ¿usted está de acuerdo que lo expropiamos? No, va con el obrero armado, le dice, chau, ya no es más usted el propietario, haga lo que quiera con su vida, pasa a ser propiedad del pueblo. Es como, no sé si vieron la escena de la Revolución Cubana en 1961, donde está Fidel Castro, están las masas y dice, expropiada en nombre del pueblo de Cuba, todas las empresas imperialistas. Bueno, no es que nosotros expropiaremos en nombre del pueblo argentino, o la clase obrera argentina expropiará las empresas burguesas, y con los burgueses veremos qué pasa. Podemos ser muy condescendientes si ellos no atentan contra nosotros, si aceptan, hasta le dejamos vivir toda una generación bien, como burgueses y todo, mientras se van adaptando a la nueva sociedad. Si no joden y si joden, bueno. Todo depende, ¿está bien? Ponemos barco a disposición para ir. No hay problema. Incluso algún planeta que pueda estar colonizado. No hay drama. No tenemos un problema personal ni rencores por lo que explotaron previamente. Pero, digo, ¿por qué es dictadura? Porque es la fuerza armada del proletariado para doblegar a la burguesía. Y además, porque desde otros países eso no le va a gustar, entonces lo vamos a tener que defender. Entonces, por eso es dictadura del proletariado. Ahora, como bien decía el compañero, desde el punto de vista de la clase obrera, para él sí importa qué régimen político, y esta es la otra acepción. Así como para nosotros
nos importa de qué forma domina el capital, no nos es indiferente. Para nosotros que el capital domine por métodos democráticos burgueses es mejor para el proletariado que domine con una dictadura como la de Videla. Es decir, nosotros cada vez que la burguesía quiere violar sus propias leyes democráticas, nosotros nos alzamos en armas contra la burguesía si fuese necesario. Nosotros defendemos toda libertad democrática que la burguesía tiene que dar para dominarnos en forma engañosa en vez de hacerlo en forma directa. No decimos, es lo mismo, como son burgueses, lo mismo si hay golpe no hay golpe. Hasta cuando dan golpe parlamentario, como en el caso de Brasil, que ni sacaron los tanques. Decimos, fue una votación antidemocrática donde pusieron un gobierno más de derecha para reemplazar un gobierno de contención de las masas. Hay que repudiar el golpe y voltearlo con la movilización en las calles. Es decir, no somos abstencionistas de la lucha democrática, al revés. Cada derecho democrático que viola a la burguesía, de los propios derechos que ella instituyó en la constitución burguesa, en la constitución hecha para dominar, nosotros nos levantamos y lo defendemos. Es decir que una cosa no quita la otra. Lo primero es definir, son burgueses, es decir, el Estado en el que vivimos no es el Estado democrático, es el Estado democrático, el régimen político, es un Estado burgués con un régimen democrático parlamentario en el que vivimos, pero es una democracia burguesa. Todos los liberales siempre pretenden que los marxistas dejemos de hablar como marxistas y nos dicen la dictadura y la democracia. No, la dictadura y la democracia burguesa. ¿Está bien? Eso no se lo olviden nunca. Siempre que en el colegio o en el profesorado le dicen la democracia, no, burguesa. Discúlpeme, es democracia burguesa, hablemos científicamente, no hay la democracia. En el régimen esclavista había una democracia esclavista. ¿Está bien? 300.000 esclavos en Atenas mantenían a 50.000 ciudadanos libres. Pero una democracia esclavista. Para los esclavos no había democracia. Para los ciudadanos sí. Ahora era lo mismo. Para los ciudadanos griegos era lo mismo la democracia donde se sorteaban los que dirigían el Estado, los estrategoi, se llegaban hasta el punto del sorteo. Fíjense ustedes a qué punto amplísimo llegó la democracia para los que no eran esclavos, insisto, que la tiranía de cualquier tirano, no era lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, nosotros distinguimos entre los regímenes políticos y enfrentamos todas las medidas autoritarias. Ahora, la dictadura del proletariado es igual que la dictadura del capital desde ese punto de vista. Tiene distintos regímenes posibles. Nosotros luchamos por una dictadura del proletariado basada en la democracia proletaria. Es decir, donde el proletariado tenga mayores derechos que en ningún lado, se puede organizar políticamente y ejerza su dominación sobre la burguesía deliberando libremente entre sí. Nosotros queremos la más amplia democracia proletaria, es el régimen por el que luchamos. La dictadura burocrática del estalinismo, del régimen de partido único, es una deformación burocrática de aquello por lo que nosotros luchamos. Trotsky, como dice ahí, dedica gran parte de su vida a luchar contra la burocratización de ese Estado y a enfrentar a una burocracia que que usaba las ideas de Marx para justificar sus propios privilegios. Es decir, que lo que luchamos los sindicatos, donde también hay burocracias totalitarias, enemigas de la democracia proletaria, lo luchamos también si hay un Estado obrero. Nosotros los sindicatos luchamos por la más amplia democracia para todos. Estamos porque en los estatutos pueda haber minoría de representación de todas las listas que se presentan, porque se decida todo en asamblea, contra los privilegios de los dirigentes, por la rotación en los cargos, etcétera, etcétera. Eso que queremos para las organizaciones obreras y nuestra lucha sin cuartel contra las burocracias que las controlan, se aplica lo mismo para un Estado. Es decir, un sindicato burocrático que es una deformación de una organización obrera con una dirección aburguesada o controlada por la burguesía, que es lo que padece el movimiento obrero argentino. Por eso la burguesía coopta a un sector del proletariado y lo transforma en burócrata, le da privilegios especiales, a tal punto que algunos de ellos terminan después haciéndose burgueses, hasta propietarios de empresas. Pero el burócrata medio no, es alguien que recibe un pago especial por ser burócrata, por contener a las bases, por no desatar la lucha del movimiento obrero. Para la burguesía eso es fundamental, aunque se debate entre dos almas la burguesía. La burguesía dice, mejor que no haya sindicatos, liquidemos toda organización, etc. Y después lo piensa y dice, no, nos van a pasar por encima, estos se van a rebelar, ¿no? Y bueno, la burocracia contiene mejor, ¿está bien? Y entonces su alma cerebral dice, más vale unas concesiones a la burocracia que arriesgarnos a lo que pueden ser rebeliones de todo tipo. Nosotros defendemos obviamente toda la organización sindical porque sabemos que la clase obrera organizada tiene más poder de lucha que si está desorganizada, pero a la vez luchamos por revolucionar los sindicatos.
por barrer a la burocracia de las mismas y darle una dirección que defienda los intereses de la clase obrera, que la una. Por ejemplo, las burocracias sindicales, ¿qué hacen? Dividir a los contratados de los efectivos, aún en sindicatos dirigidos por la izquierda. Por ejemplo, ahora que se ganó el sindicato del neumático, nosotros somos parte de la comisión directiva que encabeza el PO en una alianza con sectores peronistas. En FATE hay 300 contratados. De esos contratados, por reglamento, el micro que lleva a los trabajadores, si hay un efectivo parado, el contratado se tiene que levantar y dejarle lugar al efectivo. Los contratados no pueden comer en el comedor de los efectivos, aunque trabajan al lado. No los dejan comer. Bueno, la agrupación que batalla por eso es la nuestra ahí dentro del SUTNA. El resto dice, bueno, nosotros defendemos los efectivos. No hay ninguna batalla. Nuestro partido tiene el orgullo que sus principales dirigentes obreros fueron despedidos todos por defender contratados, con y sin cargos sindicales, y muchos de los cuales después conseguimos la reinstalación con la lucha y distintas medidas. Pero casi no hay dirigente obrero importante del PTS que no haya sido despedido por defender a los tercerizados y a los contratados. Porque justamente luchamos en contra de lo que naturaliza la burguesía, en contra de lo que naturalizan los sindicatos burocráticos, que dividen la clase obrera, o que dejan librado a los desocupados a su suerte, que nunca organizaron comisiones de desocupados cuando crece la desocupación. Es decir, el movimiento desocupado en Argentina surgió como subproducto de la negativa de los sindicatos a defender a los trabajadores desocupados, de dejarlos a su suerte. Desde nuestra concepción es que las centrales sindicales y los sindicatos mismos tienen que organizar los desocupados cuando crece la desocupación, en comisiones ocupadas para pelear por el reparto de trabajo entre los ocupados y desocupados sin la baja de salario. Pero que el movimiento obrero es uno, ya sea tercerizado, ya sea efectivo, ya estés en blanco, y que justamente la clave de la burocracia sindical es fragmentar, dividir, darle una conciencia corporativa al trabajador, no de la fuerza de una clase de conjunto. El ferroviario lucha por el ferroviario, el metalúrgico por el metalúrgico, e incluso el metalúrgico efectivo por el metalúrgico efectivo, el contratado arreglate, si sos de limpieza ni hablar, arreglate. Bueno, en todos los gremios, para nosotros es una cuestión de principio la defensa de los contratados. Bueno, la gran lucha en la que participamos fue la lucha de los ferroviarios, en el Roca, que terminó con el asesinato de Mariano Ferreira por parte de la burocracia. Esa ya es la burocracia que era el colmo, porque eran ellos propietarios de las empresas tercerizadas. O sea, ya había un acuerdo de las empresas concesionarias, el gobierno kirchnerista y Pedraza de tercerizar con empresas que eran propiedad de Pedraza. Por eso Pedraza se negaba a que pasen todos a planta, porque la gente decía, ¿por qué está en contra de tener más afiliados del gremio ferroviario? Lógico, un sindicato quiere tener más afiliados. No puede porque la patronal se niega, se opone, pero el sindicato quiere tener que todos estén bajo su convenio. Bueno, es porque Pedraza era el propietario. Y el ferroviario tercerizado cobraba por hacer la misma tarea la mitad del sueldo que cobraba el ferroviario de convenio. Bueno, esa gran lucha, nuestros compañeros de la entonces lista Bordeaux del ferrocarril Roca jugaron un gran papel en la organización de los tercerizados, donde se logró la victoria de 3.000 trabajadores que pasaban a planta permanente. 3.000 tercerizados solo en el Roca había, solo en el Roca. Hubo 3 casos en Argentina de lucha, el subte fue otro, donde claro, nuestro compañero Claudio fue vanguardia, junto con otros delegados del subte, para liquidar 7 empresas tercerizadas que operaban en el subte, y que pasen todos a convenio del subterráneo y estar bajo Metrovía. Y en Tucumán hubo una gran lucha de los autoconvocados de la salud, que también liquidaron gran parte de la tercerización. Pero después es muy difícil, porque es muy difícil luchar siendo tercerizado, donde te despiden, después si sos contratado ni hablar, bueno, toda esa situación. Entonces para nosotros es una cuestión de... y tenemos el orgullo de nuestro compañero Bocha Pudú, que era delegado en Iveco, la planta de camiones de Córdoba, era delegado del ESMATA, y cuando en el 2009 viene la crisis, lo primero que hacen es echar a todos los contratados, y él sale en defensa de los contratados. Y el ESMATA lo expulsa por negarse a firmar el despido de los contratados. El gremio que te echa por defender trabajadores, no por venderte a la patronal. Nuestro compañero Bocha, esa es nuestra tradición política, la defensa de la unidad de los trabajadores. Entonces digo, así como en los sindicatos luchamos por la democracia proletaria, ni hablar en un Estado. Nosotros en un Estado luchamos por la más plena democracia proletaria. ¿Y en qué es distinta la democracia proletaria de la democracia burguesa? A ver, ¿qué pasa con el poder armado?
cómo es en la burguesía y cómo es en un Estado proletario. La burguesía sirve para reprimir a los La trabajadores. burguesía no, ¿con qué reprime a los trabajadores? La policía, Con la Fuerza Armada y de Seguridad, es decir, tiene aparatos especiales que protegen los intereses de la minoría contra la mayoría. Por eso en general la burguesía no es reprimida y el proletariado cuando sale a luchar le dan palazos, ¿está bien? Aunque el policía sea vecino del obrero, en general si se encuentran en la calle en un corte de ruta, el policía le va a romper la cabeza 99 de 100 veces, ¿está bien? Una vez los obreros van a hacer mucho, el policía va a mirar, va a decir mejor me voy corriendo. Pero de 100 veces, 99, aunque gane menos que el obrero que hace huelga, le rompe la cabeza, porque es una institución que tiene como servicio mantener el orden del Estado burgués. Y las Fuerzas Armadas, en última instancia, son el sostén del Estado. Es decir, cuando la burguesía ya no puede dominar de ninguna manera, tratan de recurrir al golpe de Estado para imponer el dominio dictatorial directo de la burguesía cuando pueden. Porque muchas veces no pueden hacerlo y los ejércitos burgueses se desintegran. Si la fuerza de masas está del otro lado y las masas tienen gran capacidad de lucha, han derrotado intentos, por ejemplo, de la Revolución Rusa, derrotan el intento de un golpe de un tipo llamado Kornilov, le pasan por encima las masas y son los intentos que ha habido en la historia. En Bolivia, por ejemplo, en 1952, los obreros tomaron los cuarteles, se armaron y desarmaron a todo el ejército boliviano. Todo el ejército boliviano quedó desarmado. Para desfilar le tenían que pedir las armas a las milicias obreras de los sindicatos. Todo sindicato en Bolivia tiene todavía, como recuerdo de la gran revolución, una secretaría de milicias. O sea, vos vas en el orden, secretario adjunto, tesorero, de organización, secretario de milicia. Quedó de la revolución de 1952. Vinieron los mineros con dinamita y con decenas de miles rodearon los cuarteles. Los soldados dijeron no queremos, se rindieron y ocuparon, derrotaron al ejército. Esto para mostrar, o en Irán al-Shah, en la revolución que después terminó en el régimen de los ayatolás. También masas y masas y masas ganaban las calles, primero reprimían, tiraban tiros y eso quedaba más masas en las calles hasta que los soldados empezaron a dar vuelta y a tirarle en contra de los oficiales del Shah y el Shah se tuvo que huir y fue una gran revolución, 1979. O en Nicaragua, cuando cae Somoza, 1979, para decir los últimos ejemplos de revoluciones que no fueron socialistas, que no se apropió la burguesía, pero donde el régimen dominante es barrido a pesar de tener enormes aparatos represivos. Digo esto porque una conclusión que quiere sembrar la burguesía es que su dominio no se puede quebrar. Y si uno ve el siglo XX es que su dominio se ha quebrado muchísimas veces. Es decir, que es mucho más frágil de lo que su poder armado en general muestra. ¿Qué sería distinto? Que nosotros armaríamos milicias para defender el poder de la mayoría contra la minoría explotadora. Es decir, sería donde el pueblo controlaría el poder armado del pueblo, destacaría a quienes estarían en la tarea de la defensa del Estado proletario. Como dice Trotsky, por ejemplo, que hicieron un ejército obrero y campesino de 5 millones que se levantó de la nada y pudo barrer la invasión de 14 países, 14 ejércitos, entre los contrarrevolucionarios y países imperialistas que invadieron Rusia. 5 millones de tipos barrieron. Pero nuestro ideal es el concepto de el poder armado expresará al pueblo en armas, no un sector especial para reprimir al propio pueblo. Entonces sería el poder armado diferente. Y lo otro que nosotros cambiaríamos es que no habría una división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que haríamos una única cámara donde los ministros, los que ejerzan los cargos, como hizo la Comuna de París, serían los propios electos. O sea, ustedes van a ver, los ministros, ¿quién los votó? Nadie. ¿Y quiénes son los que deciden todos los días lo que se hace? Los ministros. El Parlamento, ¿qué decide? Nada. ¿Qué decía Lenin? Es un ámbito de charlatanería. Es decir, para la burguesía es un ámbito de charlatanería. Nosotros tratamos de denunciar a la burguesía, o sea, charlataneamos también, pero denunciando a la burguesía. Y tratando que las masas saquen la conclusión que no es teniendo más diputados que van a ganar, sino con millones en las calles. Para eso usamos los puestos del Parlamento burgués, para impulsar la movilización, etc. Y usar esa representación popular a favor de las luchas, decirle a las masas, luchen, porque teniendo zángano ahí no se cambia nada. Ese es nuestro mensaje, pero diciendo, a eso lo llamamos un puesto de lucha. Es decir, a denunciar que esto es una porquería lo que existe. Y si hay, obviamente, una vez que van a votar algo a favor de los trabajadores, lo empujamos, tratamos de presentarlo, etc. Yo presenté el boleto educativo gratuito, que ahora Cristina habló tanto el domingo. Fue una ley que presentó el Frente de Izquierda en Provincia de Buenos Aires cuando yo estaba diputado. La presentamos junto con otros diputados más y logramos mucho más amplia la de ahora. La de ahora
va a ser solo para secundaria. O sea, la ley que se votó es para todos los de los profesorados acá tendrían que tener boleto educativo gratuito. Todos los que van al UNLAM tendrían que tener boleto educativo gratuito. Y María Eugenia Vidal solo lo va para primario, secundario y la Universidad de La Plata. Lo va a hacer Senado, lo que en realidad era una ley originalmente para estudiantes, docentes y no docentes. El Senado de la provincia la restringió solo para estudiantes, y María Eugenia Vidal solo para algunos estudiantes. ¿Está bien? Eso es lo que ha hecho. Por eso es falso lo que dice Cristina de que se ganó. No se ganó. Se ganó una parte, parcialmente, porque no lo quería aplicar. Pero para lograrla plenamente hay que seguir el combate. Bueno, entonces digo, el Parlamento burgués, ¿qué hace? Los que resuelven todos los días no son electos. Nosotros opinamos que no. Que quienes cumplen la función que hoy cumplen los ministerios deben ser comisiones de electos. O sea que los propios electos, a lo que sería la Cámara, el Consejo de Trabajadores, de ahí salen quienes van a cumplir las funciones ejecutivas. Es decir, rompemos esa división entre ejecutivo y legislativo, que lo único que busca preservar es la gobernabilidad burguesa. Eso es una característica del Estado proletario. Un órgano de trabajo colectivo sería el de aquellos que son electos por los representantes. Y la revocabilidad, ¿qué quiere decir? Que permanentemente quienes lo votan lo vuelven a votar. ¿Y qué otro cambio ha habido en la historia después de la Comuna de París que se dio en la Revolución Rusa? Que la forma de elección de esos diputados de la clase de un Estado de trabajadores no se hace por territorio, sino que se hace por lugar de trabajo. Es decir, que en el ámbito de la producción vos elegís el representante, en el ámbito de lo que haces, no por la circunscripción territorial. En Rusia en realidad era combinado, porque los campesinos, a los consejos campesinos votaban, obvio, por territorio. Una aldea se juntaba en un territorio y votaban. Pero en las ciudades el movimiento obrero elegía a los miembros del consejo por el lugar que tenían en la producción. Es decir, se votaban delegados de los distintos partidos que actuaban primero, hasta antes de la burocratización, en función de lo que elegían los propios trabajadores, de conocer al tipo en el lugar de trabajo y todo. Entonces era una votación por lugar de producción. Ese para nosotros es nuestro modelo de democracia de los consejos, democracia proletaria, democracia de los trabajadores. O sea, se vota desde el lugar en la producción o el lugar social que cada uno tiene. ¿Sin división sexual del trabajo? Claro. No, obvio, lo que pasa es que hoy es mucho mejor que en esa época porque está más masculinizado el trabajo. Hoy el trabajo, al estar mucho más feminizado, da la posibilidad de una representación de las mujeres enorme. O sea, la Revolución Rusa dio el sufragio femenino y de hecho la mujer obrera, la parte de la población que no está ocupada, vota territorialmente. Pero ahora es mucho más sencillo por la proletarización generalizada de la población femenina, donde su representación puede ser infinitamente superior. Incluso en muchos ámbitos la mayoría de la clase obrera activa es femenina directamente, no es masculina. Sí, pero no comparten espacio de liderazgo, digamos, en comparación con los varones. Desde ya, eso sería parte del cambio por el que nosotros luchamos. Por eso nuestra lucha contra la explotación capitalista es a la vez una lucha contra todas las formas de opresión que hay que predominan en la propia sociedad capitalista, a pesar de que no son una originalidad de la propia sociedad capitalista, como la dominación patriarcal. Es decir, nosotros estamos por la plena igualdad entre hombres y mujeres y liquidar todas las formas de opresión social que en el capitalismo se mantienen, pese a los derechos que las mujeres han conquistado con su lucha. Entonces, sí, ese es un punto clave, central. O para todas las formas de la diversidad sexual, o en los países donde hay opresión de los inmigrantes, o opresión racial, pese a que usamos el concepto de opresión racial, pese a que el concepto de raza no tiene entidad científica, nos queda como un concepto coloquial, ¿no? de cómo se pensaba en el siglo XIX, que según el color de la piel uno tenía una conformación general distinta que llevaba a la existencia de algo así llamado raza, ¿no? De ahí viene la expresión racismo. Pero cuando hoy sabemos que eso, algo así llamado raza, no tiene ninguna importancia, y más después de los conocimientos de la genética del genoma humano, donde no hay ninguna diferencia entre las personas, entre los humanos, independientemente del color de piel que tengamos. Entonces toda la base, digamos, de la supremacía aria y todo eso que tuvieron los nazis en su momento, los supremacistas blancos estadounidenses, que son una corriente muy fuerte, racista y reaccionaria, no tiene ninguna base científica, que era lo que pretendían en su época para justificar la segregación y la dominación racial.
Nosotros repudiamos obviamente todo eso y así como en una fábrica estamos del lado del contratado, en un país donde hay inmigrantes estamos del lado del inmigrante al que lo privan de derechos para defenderle su plena ciudadanía en todos los estados. Es más, en el régimen electoral argentino, uno de los puntos que nosotros levantamos es la votación, el derecho a voto que tienen todos los inmigrantes que viven en la Argentina, cosa que es solo para algunos de los inmigrantes el derecho a voto y para algunas categorías, no el derecho de ciudadanía plena, ¿no? Bueno, entonces, la democracia proletaria que expresa una forma de Estado que busca liquidar la explotación, que expresa el poder de la mayoría contra una minoría explotadora, a diferencia de las formas anteriores de Estado que expresan el poder de minorías que sujecionan a las mayorías. Ese es el primer cambio fundamental. Ahora, cuando Trotsky y Marx charlan y dicen la dictadura del proletariado es un medio, no un fin, ¿qué dicen? Que es un Estado que busca abolirse a sí mismo. Es decir, ¿nosotros buscamos perpetuar que haya Estado de los trabajadores? No. El Estado de trabajadores es una forma transitoria hasta poder eliminar el capitalismo y avanzar hacia una sociedad sin clases. Es decir, nuestro objetivo es el comunismo, no la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado o el gobierno de los trabajadores o la democracia de los trabajadores es un medio para eliminar la dominación de clase. ¿Y qué necesita para eso? Conquistar las fuerzas productivas de los países más avanzados del planeta. Ese es el punto clave. O sea, nosotros si triunfamos en Argentina una revolución, ¿qué podemos hacer? Empezar a construir el socialismo y alentar la revolución en otros países. Esa será nuestra tarea. Defendernos lo que podamos de los otros, avanzar en lo más que podamos hacia la igualdad social y la reducción del tiempo de trabajo, pero sabemos que va a ser limitado. ¿Por qué? Porque el capitalismo domina fuerzas productivas que están en escala internacional. Sí, pero opinamos que una victoria en Argentina a Brasil ayuda a una barbaridad. Que sin tierra de Brasil, los proletarios explotados en Brasil van a decir basta, saquémosle la fábrica nosotros también a los capitalistas, o algo parecido. De hecho, en la historia se ha visto que cada revolución triunfante genera oleadas de simpatía y de movilizaciones donde los explotados se quieren sacar a sus explotadores de encima. Esa es una constante en la historia de las revoluciones, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Entonces, ¿nosotros a qué aspiramos? A liquidar el poder imperialista en Estados Unidos y en todo el mundo. Nosotros cada vez que la clase obrera se huelga en Estados Unidos, celebramos. Cada vez que hay movimientos antiimperialistas en el seno de Yanquilandia, decimos grandes aliados que tenemos. Y eso no es solo ilusiones o utopías, sino que lo vivió el pueblo vietnamita. O sea, Vietnam no hubiese derrotado a Estados Unidos sin millones movilizados en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué tenía Estados Unidos con lo que ganaba la guerra en un minuto? La bomba atómica. ¿Por qué la tiraron en Japón y no la tiraron en Vietnam? Porque no podían políticamente. No tenían respaldo político interno para hacer una masacre. De hecho, cuando el pueblo norteamericano se vuelve en contra de la guerra de Vietnam, es cuando salen todas las denuncias de las masacres que hacían los soldados norteamericanos en las aldeas vietnamitas, donde supuestamente iban a llevarle la libertad contra el comunismo, y entonces mostraban las bombas de napalm que agarraban y mataban a todos los chicos que vivían en las aldeas campesinas de Vietnam. Entonces esas fotos se empiezan a difundir en el mundo y en los propios Estados Unidos, junto con los cadáveres de soldados norteamericanos que empezaban a llegar, y los padres de los soldados que llegaban decían, ¿para qué me mandaron a mi hijo de 20 años a morir a Vietnam? Que explica por qué con muchas menos fuerzas materiales se pudo derrotar al ejército más poderoso del planeta. Eso es muy importante. Ya el gran teórico de la guerra burgués, von Clausewitz, dice que la fuerza de un ejército no es solo la fuerza material, sino la fuerza moral. La disposición a utilizar el armamento y la moral que tiene quien se está enfrentando. Estados Unidos estaba quebrado porque su población no quería ir a la guerra. Y que acaba de morir, que fue todo un símbolo, el gran boxeador, el más grande boxeador de la historia del boxeo mundial, Muhammad Ali o Cassius Clay, desafió el envío que le hacían a la guerra y se negó a ir, como tantos otros que se negaban a ir a morir a Vietnam. Los jóvenes iban y le ponían explosivos a los centros de reclutamiento para no ir a la guerra. Había un movimiento antiguerra enorme en Estados Unidos que fue ultra progresivo, que generó una simpatía muy grande, que cambió en parte la propia cultura norteamericana, los campus universitarios tomados por los estudiantes que se negaban a ir a luchar a Vietnam, y ahí se organizaban. Bueno, después
con muchos derivados de movimientos contraculturales, etc. Pero como movimiento político era impresionante. Entonces, y Estados Unidos muchas veces vio movimientos radicalizados. Piensen ustedes, no tengan la idea de que en los países centrales no pasa nada. Los países centrales capitalistas han tenido revoluciones, levantamientos, y ahora tienen derechistas como Trump que dicen que hay que hacer muros, etcétera, aunque gane. Y del otro lado, en la interna demócrata, tuvieron jóvenes que votaron a uno que se decía socialista como Sanders, más allá de que después le entregó todos los votos a Hillary. Una parte de toda esa juventud norteamericana dice que el socialismo es mejor que el capitalismo, aunque no saben muy bien qué será el socialismo. Es un cambio copernicano en la cabeza de la juventud estudiantil norteamericana. Sobre todo son jóvenes blancos que han estudiado, pero que ven que están peor desde el 2008 y que viven peor que sus padres. Son la primera generación en mucho tiempo que viven peor que sus padres y que no van a encontrar una salida. Entonces eso está modificándoles la forma de ver el mundo. Como dijo un analista, son una generación que vive más cerca de la caída de Lehman Brothers, el banco de inversión que quiebra en 2008 y que inicia el ciclo de crisis capitalista que vivimos ahora, que de la caída del muro de Berlín en 1991. La generación que está bajo el signo de la caída de Lehman Brothers. Bueno, ese fenómeno, digo porque a uno le suena revolución en Estados Unidos como algo lejano, pero es parte de lo que pasa si las economías se descomponen. Piensen que Estados Unidos en la década del 30 llegó a desocupación del 30%, donde se desarrollaron movimientos desocupados fortísimos, una lucha de clases de un nivel altísimo. No es un país donde no hay lucha de clases, lo que pasa es que fue uno de los centros de la restauración conservadora neoliberal, donde se le quitaron cualquier cantidad de derechos a los trabajadores, pero donde hay choques de clase que se van construyendo y que los fenómenos electorales simplemente son un indicador de esa profunda desigualdad social que ha crecido monumentalmente en la propia sociedad norteamericana. Además, el levantamiento de los jóvenes negros contra la violencia. Desde ya, contra la violencia policial, ¿no? Donde a pesar de que después de un siglo de abolir a la esclavitud se consiguieron con gran lucha los derechos civiles. No sé si ustedes conocen toda la historia de la década del 60, cuando todavía la población afroamericana era discriminada. Por ejemplo, vos ibas a lo que es un equivalente de un McDonald's, un Starbucks acá, y los jóvenes negros en el sur no podían entrar a los bares, estaban obligados a estar afuera. En los micros iban en los asientos de atrás y los blancos tenían que ir en los asientos de adelante. Bueno, contra esas, los negros en los asientos de atrás, los blancos en los asientos de adelante. Contra eso, una rebelión donde iban jóvenes revolucionarios, como son muchos de ustedes, iban del norte estadounidense, donde no había segregación racial, viajaban en colectivos comunes con negros al sur y por ahí los emboscaba el Ku Klux Klan y le prendía fuego a todo el micro y los quemaba vivos. En 1964, en 1965. Y volvían a ir, reclutaban otro grupo, iba, y otro grupo iba, y otro grupo iba. Y surgió una gran radicalización del movimiento de lucha del pueblo negro en pos de sus derechos, que logran en 1965 la consagración de los derechos civiles, que era el derecho al voto. No los dejaban votar en los estados segregacionistas. Había escuelas para blancos y escuelas para negros, donde se los separaba directamente. Bueno, digo, un siglo después de la abolición de la esclavitud en 1865. Eso seguía siendo la sociedad norteamericana, que como lo definió muy bien el gran historiador contestatario Howard Zinn, es una gran democracia, menos para las mujeres, los negros, los pobres y los indios. Gran democracia, menos para todos los oprimidos, digamos. Y ahora le faltaría a los latinos, ¿no? Los latinos también componen un gran contingente de los inmigrantes sin papeles. Entonces digo, y hoy, como bien dice la compañera, a pesar de esto, siguen siendo las víctimas fundamentales de la violencia policial, ¿no? Donde se mata y se encarcela a los jóvenes negros como nada, y que provoca levantamientos y rebeliones permanentes en la juventud norteamericana. Bueno, entonces, ¿qué busca? Para volver al primer tema, el comunismo, ¿qué es? Un modo de producción que superará al capitalismo en tanto logre conquistar lo que el capitalismo ya tiene, que es fuerzas productivas que operan a nivel internacional. O sea, por eso nosotros los que nos reivindicamos herederos de la lucha de Trotsky, decimos que no puede haber socialismo en un solo país, no que no puede haber revolución. Es decir, hay que distinguir dos cosas: la revolución social del socialismo. La revolución social, que es el proceso por el cual la clase obrera le saca el poder de la burguesía y empieza a construir su propio Estado.
le expropia las fábricas, los bancos y las tierras a los burgueses y empieza a organizar la economía en forma planificada. Esa es la revolución proletaria. Ahora, ¿eso en sí mismo es el socialismo? No. Empieza la construcción del socialismo. Para que esté plenamente construido, ¿qué es necesario? Que avance la revolución hacia los países capitalistas dominantes. Pues si no, conquistaremos un oasis durante un tiempo hasta que vengan por nosotros, como de hecho pasó en el siglo XX, donde la revolución rusa fue revertida y restaurado el capitalismo. Así que había sido la más grande conquista del proletariado mundial en el siglo XX, volvió para atrás. Justamente porque el imperialismo sobrevivió a los embates de las masas. Tuvo muchísimos embates en el siglo XX. El siglo XX estuvo contra las cuerdas, golpeado, agarrado, pero sobrevivió. ¿Gracias a qué? En parte a las direcciones del propio movimiento obrero que pactaron, que sostuvieron estrategias nacionalistas que decían que se podía construir el socialismo en un solo país y no una política de expansión. No. Desde las grandes conquistas del siglo XX queda poco, queda Cuba totalmente deformada, donde el capitalismo también está avanzando, tratando de restaurar, aunque todavía no lo ha conseguido plenamente, pero que fue la gran revolución socialista de América Latina, donde el capital imperialista y la burguesía local fueron expropiados producto de la gran revolución de 1959-61. Pero esa gran conquista de la masa latinoamericana está obviamente cuestionada y la propia dirección del Estado cubano coquetea e impulsa medidas que favorecen la propia restauración capitalista y desarrollaron una concepción no internacionalista en los sectores que influían, creyendo que podía darse socialismo en un solo país, o tomando ese dogma del estalinismo y también copiando el modelo del partido único y el control burocrático policial de la población. Bueno, entonces nosotros aspiramos a eso, a una sociedad, a poder construir una sociedad sin clases. Digo esto porque siempre lo importante es saber por lo que uno pelea. ¿Por qué peleamos nosotros por una sociedad sin explotación y opresión? ¿Qué es eso? Una sociedad donde la potencialidad humana que todos tenemos pueda ser plenamente realizada. Y para eso, ¿qué necesitamos? Terminar con un grupo de parásitos que es la burguesía, que hoy domina el mundo, pero mañana se lo podemos arrancar. Y que la sociedad sea completamente diferente desde ese punto de vista. Terminar con todas las formas de explotación y opresión. Es decir, ese es nuestro objetivo. Todo lo demás que hacemos es táctico frente a eso. Hasta la revolución y un gobierno de trabajadores es una cosa táctica frente a ese objetivo. Por eso digo, nuestro fin es que un Estado de trabajadores, no, un Estado de trabajadores es un medio para liquidar la explotación y la opresión. Nuestro horizonte es el comunismo. Y eso que dará lugar a una sociedad que no tenemos la menor idea cómo será. Tal como Marx no tenía la menor idea, más allá de decir que será eso que dice ahí, que están muy lindas las citas que usaron los compañeros cuando dice no habrá pintores sino hombres que pintan. Tomando esta idea de que no habrá esa especialización, sino que todos, lo dice en la ideología alemana, el hombre que pesque a la mañana sea filósofo a la tarde, pintor un rato después. Es decir, que la potencialidad humana esté a disposición de todos. Es eso que será una sociedad donde no podemos nosotros proyectarnos las luchas, ni las ambiciones, ni los objetivos que esa sociedad se dará. Es decir, nosotros no creemos que hay un movimiento de la historia independiente de los hombres y las mujeres que protagonizamos la historia. Nosotros le damos sentido a la historia. Pero, como dice Marx, los hombres hacen la historia, pero no en las condiciones elegidas por ellos, es decir, determinados socialmente. Nosotros podemos ponernos como finalidad de nuestra acción colectiva eliminar la explotación y la opresión. Ahora no podemos proyectarnos en una sociedad sin opresión y explotación, porque los hombres de esa sociedad vivirán o morirán. No tenemos esa subjetividad. Provocadoramente Marx dice el fin del capitalismo será el fin de la prehistoria humana. Así como un hombre de la prehistoria no podía pensar cómo sería la sociedad griega floreciente, nosotros como individuos prehistóricos que somos y nos reconocemos como tales, difícilmente podríamos pensar cómo sería una sociedad liberada de la explotación. Sí sabemos que sería una sociedad que no tiene que padecer cosas evitables que hoy padece la humanidad. Es decir, lo que todos viven a diario, el tener que hacer un trabajo repetitivo que no nos gusta, y Marx ya en un texto que son los manuscritos económicos filosóficos, 1844, dice el trabajo en el capitalismo el trabajo, que es la actividad humana por excelencia, nuestra capacidad de transformar la naturaleza, se ha transformado en un trabajo alienado y animalizado. El hombre, haciendo lo propio de él, se siente una bestia.
y por el contrario se siente humano haciendo lo propio que hace cualquier otra especie animal, es decir, comer, dormir y curtir. Ahí todos decimos, ojalá, está esperando el reloj para, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, esa actividad, lo propiamente humano, es lo que nos sentimos animalizados. Esa es la paradoja que crea el propio capitalismo, cuando el trabajo no sea sinónimo de opresión, sino sea sinónimo de realización. Eso es algo que nosotros ambicionamos cuando decimos reducir progresivamente la jornada laboral, es contar con tiempo libre para que nuestra actividad vital sea actividad creativa donde nos vemos nosotros realizados, no succionados, no la dictadura del reloj de la burguesía. Es una gran pelea por el tiempo de trabajo, no me refería a eso, que es muy planteado en el video, tiene un tema central donde siempre es ponerle límite a la explotación del capital. Si vas a trabajar 10 horas, 8, etcétera, que fueron grandes luchas del movimiento obrero, pero lo nuestro es para reducir la jornada laboral. Hay estudios que dicen que si la economía fuese planificada, con 2 o 3 horas de trabajo diario de todo el mundo se puede producir lo mismo que hoy se genera. Si todo el mundo labura y se hace una planificación de la organización del trabajo, con 2 o 3 horas de laburo se hace todo lo que se produce ahora y el resto podría ser tiempo libre. Bueno, nosotros aspiramos a una sociedad que eso que es realizable hoy, por los medios técnicos y científicos con los que contamos, se materialice. Y que lo que para el capitalismo es natural, que haya hambre, miseria, desocupación, pobreza, gente que viviendo en viviendas que son absolutamente indignas, desigualdad social, etcétera, vayan a parar al basurero de la historia. Porque son fenómenos evitables. Es más, si la sociedad logra avanzar, mirará esto como algo muy extraño. Las sociedades donde se producía comida para alimentar 2 veces la población y sin embargo producía hambre. El capitalismo es capaz de producir hambre, miseria, guerra, matanza, cuando eso no tiene ninguna necesidad para la propia subsistencia de la especie. Y además amenazar la existencia colectiva del planeta con el uso irracional de los recursos naturales. Como cada capitalista piensa en función de su acumulación, si a favor de su acumulación va creando todo un desastre ambiental, al capital que le importa. Después va viendo cuando hay restricción, etcétera, pero mientras está creando un desastre ecológico que no sabemos de la magnitud que va a ser. Entonces la posibilidad de expropiar la burguesía es también una utilización racional de los recursos económicos. Nosotros no somos productivistas locos que decimos hay que explotar la naturaleza de cualquier forma, destruirla, no. Decimos que hay que hacer una organización racional de la vida social en una situación armónica hasta con las otras especies. Pero probablemente todo esto que nosotros hacemos, yo siempre lo digo en las charlas a veces con trabajadores y después entro en crisis porque decir que nosotros queremos que no haya más asado suena feo, la gente no puede comer un asado, pero ideológicamente nosotros estamos por abolir el hecho de que nos morfemos a animales, los pongamos en cosas así que son terribles, donde los criaderos de animales y todo eso, no somos animalistas socialistas como somos feministas socialistas, o sea, defendemos los derechos de que no se hagan barbaridades como hace nuestra repugnante especie en esto, frente a las otras en una especie de predadora. Si uno lo mirase y escribiese una novela de ciencia ficción y diría, la humanidad que vive en el planeta Juno es, y daría una descripción muy fea de lo que hacemos con los otros. Entonces, frente a eso, nosotros esperamos una sociedad que tenga el mayor equilibrio posible con las otras especies y con el propio ecosistema en el cual nos toca vivir. Entonces, bueno, ese punto, yo quería empezar por esto, por el objetivo de nuestra lucha, y por eso empezar por el video, la época histórica en la cual vive Trotsky, metodológicamente cómo él mira Marx, y aunque hoy no hicimos hincapié en el texto mismo de 90 años, digo, repásenlo para el jueves, así volvemos y hacemos algunas preguntas, puntualizamos algunos puntos, más allá de decir lo que dijimos del 48 y de algunas de las cosas que se mantienen, y meternos, vamos a dedicarle una primera parte, pero no más de 20 minutos a la reflexión crítica sobre el manifiesto, y después vamos a dedicarnos a la teoría de la revolución permanente, es decir, eso que algo dice Trotsky en lo que vimos, profundizarlo, es decir, ¿por qué pudo triunfar la revolución en Rusia? Y eso que todo el mundo apostaba que no iba a pasar, ¿por qué pasó? Porque los herejes Lenin y Trotsky tuvieron razón y pudieron triunfar. Eso es de lo que vamos a estar hablando la vez que viene.